Adelante. Siéntate, Maxi. Ok, chicas, pues buenos días. ¿Me podéis repetir los nombres? Amal. Nosotros hemos hecho una formación anterior a esta sobre el lenguaje musical en la que vosotros todavía no estabais, imagino, en la escuela. Y este era un complemento para esa formación en la que se suponía que iban a venir las personas que hoy estamos grabando para que vean esto. Pero lo grabo y lo hacemos aquí, tenemos como 1 hora y media aproximadamente, pero de esto se podría hablar probablemente días. ¿Okay? Hay un poco más de información, si os interesa, de algunos aspectos en la tesis doctoral mía. Y algunos artículos incluso que he escrito con Mario, he escrito algunos artículos de investigación que podrían ser interesantes. Aquello que presentaste tú, tanto lo tuyo como lo que presentamos nosotros, se podría poner a disposición de todos a nivel de lectura. Es una tarea que nosotros tenemos que hacer en los próximos meses, de poner un material pedagógico para vosotros, para vosotras, que podáis leer y que antes de entrar en la escuela, que vamos a entrar en esta escuela. Entonces hay un esfuerzo de enclaves en que metodológicamente pase algo, ¿no? Es algo diferente. Siempre hay el riesgo al intentar hacer algo diferente y que eso diferente sea reactivo a lo no diferente, que es hacer lo tradicional. Pero dentro de lo tradicional pues hay un globo de cosas tradicionales que es tradicional. Por ejemplo, pedirle a un niño que estudie es tradicional, según algunas metodologías. Decirle a un niño lo que tiene que hacer es tradicional, según algunas metodologías. Tener autoridad es tradicional, según algunas metodologías. Hacer tareas es tradicional. De todas esas cosas que acabo de decir, hay cosas buenas. Es decir, se puede ejercer la autoridad para que el niño estudie, o que es la autoridad del maestro, ¿no? O sea, hay una serie de componentes pedagógicos que tienen mucho riesgo, y esto es una cosa que nosotros tenemos que notar, y por eso lo estoy volviendo a grabar y lo estoy volviendo a decir, cuando intentamos no hacerlo tradicional. ¿Qué puede pasar al no hacerlo tradicional? Pues que no nos pasa a nosotros, pero sin querer puede pasar. O digamos que sí que nos pasa, vamos a hacerlo de otra forma. Aunque intentamos que no. Es renegar de la lectoescritura, por ejemplo. Claro que pasa. Es decir, que la lectoescritura no es el punto de partida, no quiere decir que la lectoescritura no es un medio, un mecanismo imprescindible. Una habilidad imprescindible que un músico debe adquirir. ¿No? En un pianista eso se ve muy claro. Porque es difícil en el piano encontrar toda la audición, todo desde sacarlo de oído, ¿no? Que, por cierto, los americanos dicen tocar, en lugar de tocar de oído, dicen tocar de corazón. Es muy curioso, ¿no? Los franceses también. ¿Los franceses también? De memorias de... Bueno, pues cuando nosotros pensamos en una enseñanza no tradicional, generalmente pues estamos reaccionando a una enseñanza tradicional que vivimos. Vosotros, parecéis jóvenes, entonces vivisteis menos tradicional que yo, que soy más mayor que ninguno de vosotros. Pero Juanmi seguro que vivió una enseñanza un poco tradicionalista todavía, y Mario también vivió una enseñanza tradicionalista todavía. Entonces, al final, cuando montamos una escuela, la montamos y queremos hacer un método nuevo. Vosotros entráis aquí y os dicen, esto es una escuela diferente, es un método nuevo. Pues claro, no sabemos qué método es, porque es nuevo. ¿No? Sabemos que no es tradicional, pero no sabemos cómo es. Nosotros hacemos el esfuerzo por decir cómo es. No me he presentado, mi nombre es Jordi. Yo soy parte del equipo de Enclaves, junto con Pedro y Mario. Nosotros hacemos un esfuerzo para decir cómo es, pero claro, aún así, lo que tenemos claro es cómo no es. Pero ese cómo no es diferente de cada uno de nosotros 5. Yo me he encontrado en curso, cuando hablaba de todas estas cosas, poco, muy poco, alrededor del mundo, sobre todo en países hispanohablantes. Que alguien me dice, no, si a mí me dieron clases así como tú lo propones. Entonces, claro, toda mi argumentación metodológica reactiva a algo ya no tiene sentido. ¿Comprendes? Cuando nuestros alumnos que salgan de aquí les pregunten cuál es el método tradicional para ellos, pues dirán que el método tradicional es este. Entonces nosotros como profes tenemos que abandonar, es un poco cercano a los psicólogos que hacen psicología clínica para hacer terapia. Se supone que la recomendación del colegio de médicos, de psicólogos, corrígeme si no es así, pero hasta lo que yo tengo entendido es que los psicólogos reciban terapia psicológica antes de iniciar una terapia. ¿No? Sí. La mayoría de colegios de psicólogos lo recomiendan. ¿Por qué? Porque si tú estás fatal con tus padres y tienes que darle terapia a uno que está fatal con sus padres,
pues es difícil. Esto es un poco parecido. Si nosotros hemos recibido ciertas condiciones que no nos gustaron, como alumnos, pues es probable que intentemos no dar esas condiciones al estudiante. Imagino que no tenéis hijos, por lo joven que os... No. Pues cuando yo tengo dos y voy a tener otra pronto. Cuando uno es padre, una de las cosas que intenta es, yo nunca le haré eso a mis hijos, ¿no? Primero que se lo vas a hacer seguro porque dentro de tus condiciones lo tienes. Eso lo tienes pensado. Es que yo eso no lo haré, es que yo cuando tengo un hijo, si tenéis, ¿no? O si queréis tener. Lo más probable es que lo repitáis. Pero es que aún no repitiendo, está repitiendo. Porque es una reacción a lo que no quieres hacer, ¿no? Bueno, esta introducción que es imprescindible y es interesante tener una conversación de este tipo a nivel de entrevista cuando empecemos con algún profe. Porque no somos una escuela de reacción. Nosotros lo que vamos a hacer a un método tradicional. ¿Sí? Lo que vamos a hacer simplemente es tomar de las herramientas que existen actualmente las que sean más fáciles. Y eso es lo más inodoro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque bueno, pues eso suena bien, ¿no? No molesta. Es como ir a un hospital y que huela limpio. No molesta, ¿no? O ir a una escuela y que huela limpio. No te molesta el olor a limpio. ¿Sí me explico? Te molestan, pero el olor a limpio es un olor. ¿Me entendéis? Bueno, lo que es un poquito más comprometido es en qué tipo de sociedad y en qué tipo de música y en qué tipo de persona estamos pensando tanto para alumnos como para profesores. Ahí sí que hay una trascendencia en lo que nosotros hablamos, más allá de lo que son estrategias o herramientas, que es lo más superficial, lo que menos, digamos, afecta. Que eso suelen quedarse los cursos en dar herramientas. Voy al curso de Dalcoros y percibo el Dalcoros como herramientas. Dalcoros no son herramientas, Montessori no son herramientas Montessori. Cómprate la cama Montessori. Y síguele gritando al niño, ¿no? Cómprate, vamos a montar una, por decir algo. Es la filosofía que está en torno al proyecto. Y me tengo que remitir a eso antes de daros las herramientas, porque si no, pues no tienen sentido las herramientas. O digamos que tienen un sentido superficial, ¿no? El proyecto como tal parte de una filosofía humanista. Existe una vertiente de la filosofía humanista que afecta mucho a la psicología humanista, que supongo que la habréis estudiado, porque suele ser la base fundamental de la mayoría de las carreras que se hicieron en los 90. ¿Tú lo estudiaste, Mario? El humanismo sí, Maslow y bueno, pues esas corrientes tuvieron un impacto muy fuerte en la pedagogía, muy fuerte. Hasta el extremo de que no está del todo reconocida, no es tan famosa, pero sí hay una corriente que se puede denominar pedagogía humanista. Básicamente es poner al humano y a las habilidades humanas y al humano social. Bueno, y eso incluso de Rousseau y Claro, demás, eso todavía más antiguo. Tiene posiciones desde el siglo XIX, 18, XIX, al final de 18 y 19. Que básicamente desde la ilustración es lo que se hace, ¿no? Pero claro, eso también el capitalismo también está basado en un naturalismo, ¿no? También justifican lo mismo, ¿sí? Tiene una perspectiva de, pues esto, como os decía, de un humanismo social, es decir, de buscar las oportunidades en todas las personas. Hay algo que explica bien esto. Hasta una visión humanista de la pedagogía, a los niños con dificultades de aprendizaje o con necesidades educativas especiales, se les trataba para intentar, generalmente se les apartaba de los grupos, ¿sí? Y no sé si pues vosotros que sois un poco más mayores, ¿qué edad tenéis vosotros? 21. ¿Y tú? 21. ¿Tú? 30. ¿Y tú? 33. Vale. Tú que eres un poco más mayor, yo tengo 42 años. ¿Tú recuerdas todavía que los niños que tenían necesidades educativas especiales se los sacaba de la clase y tenían su propia clase? ¿No? Sí, diversificación, cosas así se le llamaba, ¿no? En mi época, yo estudié todavía la EGB, si lo conoceréis, en la edad de los dinosaurios, había EGB. Bueno, pues en la EGB todavía los niños iban aparte. ¿Por qué? Porque ese humanismo social no había tenido un impacto en las leyes educativas de nuestro país en los 80 todavía, que es anterior. De hecho, es de la época de la pedagogía crítica y todo este concepto. Hay una filosofía en torno a eso, a la visión del humano con sus derechos, etc. Y lo sabéis que se promulgaron los derechos, la ONU, digamos, promulga una Carta de Derechos Humanos no hace tanto tiempo. Todo ese marco filosófico es el que impacta, ¿no? Entonces, bueno, esos niños que tenían necesidades educativas especiales se asumía que no iban a llegar a mucho, ¿no? Y hay un punto en donde las sociedades
deciden, gracias a esos desarrollos, que al final son desarrollos, las visiones filosóficas son desarrollos, que esos niños tienen que tener los mismos derechos. Y al tener los mismos derechos, aspirar a un desarrollo. Entonces, cuando el maestro le dice, no, es que usted a ese niño le tiene que enseñar matemáticas, resulta que el maestro que asumía ya que le daba clase a todos esos niños, asumiendo que no iban a aprender, ahora tiene la obligación de enseñarles. En esa bolsa había niños que tenían síndrome de Down, había niños que tenían retraso mental, había niños que tenían dificultades neuromotoras, había niños que tenían dislexia. Es decir, que niños disléxicos que a lo mejor después no han podido aprender y que se han dedicado a ser electricistas o a ser enfermeras, que está muy bien, os digo de la época de los 80. Hoy en día yo no podría probablemente hacer ninguna de las dos cosas porque habría que hacer un grado en electricidad. Bueno, hoy en día podrían hacerlo, porque tendrían gracias a la visión humanista de la pedagogía, les habrían dado la oportunidad y les habrían forzado lo que os voy a contar ahora. Pero en aquel momento, un niño con dislexia aspiraba a un oficio de la época, de lo que no tenías estudios, porque no podían leer y escribir. Y resulta que hoy en día, yo siempre cito a mi hijo mayor tiene 16 años, hasta los 10 él no podía leer. Imaginaros la desesperación de una persona, y yo siempre los dejé en manos de los maestros, porque además son especialistas, es increíble lo que saben, ¿no? Y a mi hijo lee con total normalidad, escribe con total normalidad, escribe historias. Escribe historias digamos, de un niño, a nivel de un niño, pero escribe. Eso probablemente en mi época mi hijo no hubiera aprendido a leer, no hubiera hecho examen y hubiera estado en esa clase. Entonces, ¿qué pasa para que eso cambie? Pasa que la sociedad, la visión de la sociedad, gracias a las transformaciones filosóficas, que es un poco la función de los filósofos, ¿no? Entender y transformar. Eso lo decía Marx. Lo que hacen es imponer a través de leyes a los maestros, pero a través de una transformación social, al maestro le dicen, okay, estos niños tienen que aprender igual que los demás. Y hay muchos maestros que en la época que dicen, eso es imposible, eso nunca va a pasar, si no sirve, no sirve. Y es una época donde era posible, y ahora vais a ver la relación con la música, decirle a un niño, tú no sirves para estudiar. Te vamos a dar la EGB y ya está. Y si no, no te sacabas la EGB y no tenías estudios primarios y punto. Si era culpa tuya, por decirlo así, ¿no? Eso llega en los 90, sobre todo con el OCSE, que es la ley que estudiasteis vosotros dos. Vosotros habéis estudiado ya incluso con leyes posteriores al OCSE. Pues, y en el OCSE ya hay una asunción de eso y dices, no, esto no puede ser. O sea, los niños tienen que aprender todos, ¿no? Y se les da una atención a las dificultades de aprendizaje, en serio. En los instrumentos eso no pasa hasta los 2000. Y hoy en día, en los conservatorios, sigue sin pasar. Es decir, sigue sin asumirse que una dificultad de aprendizaje no es responsabilidad del alumno, sino responsabilidad del maestro. ¿Verdad? Eso sigue siendo así. Ya no por defecto de interés de los profesores. Los profesores tienen interés, pero sí por defecto de formación. Es decir, hay un problema que no quiero darle mucho tiempo, pues estáis estudiando en un conservatorio y estáis estudiando interpretación, no os van a dar formación pedagógica, pero no es que vais a acabar dando clases, que ya dais clases. Entonces, en el grado profesional, que ya te prepara para dar clase porque los títulos están adaptados, debería haber de manera obligatoria una asignatura de pedagogía. ¿No? ¿Por qué no se hace? Porque en la música todavía se entiende que la manera en la que aprendiste es suficiente para poder enseñar. Y eso pues, contribuye al modelo de replicar cosas. Vuestros maestros, muy probable que ya tengan un interés en atención de dificultades. No sé, no hace falta que lo digáis porque además estamos grabando. Pero los nuestros no tenían ese interés no por falta de humanidad, no por un defecto axiológico, no por un defecto en su sistema de valores, sino básicamente porque como eso no estaba en la sociedad. Cuando yo empecé a escribir sobre el talento, a mí mucha gente me decía que yo estaba loco, que yo cómo podía decir que había un talento, que si tú querías jugar a fútbol y no tenías talento, que era forzar, pero esos mismos maestros que usaban argumentos de los deportes o de otras cosas para criticar los argumentos que yo tenía, que a mí me ayudó mucho, ¿eh? Esas críticas me ayudaron a reforzar los argumentos, por supuesto. Pero admitían alumnos porque les hacía falta el cupo mínimo para poder abrir las clases, ¿no? Y después no los atendían. Sí, esto ha sido una cosa un poco complicada. No me quiero extender más. La cuestión es que, así como se entendieron la pedagogía o la visión de la filosofía humanista nos obliga a entender en la educación una responsabilidad del educador y de los sistemas ante una oferta o un derecho de aprendizaje de los alumnos,
Pues en la educación musical, nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad, que es lo que estáis haciendo vosotros y vosotros dos, al venir a un curso de formación. Es decir, yo quiero hacer esto bien. Mi formación ha sido de estado limitado y yo lo que quiero es saber cómo hacerlo. Eso implica un cambio de lo que se conoce como una palabra que habéis escuchado, que es paradigma, un cambio de paradigma, un cambio de visión, ¿no? Que es lo que estoy intentando hacer ahora. Como ya habéis tenido maestros y profesores y profesoras que probablemente ya han hecho el cambio del paradigma, a vosotros os resultará un poco menos chocante, pero aún así, lo que pasó entre los 80 y los 90 está pasando entre los 2000 y los 2010 y los 2020. Porque en los años 2000 todavía tener a un niño con dislexia, depende en qué escuela, en qué pueblo. Esto era una cosa que... Pues había maestros que tenían 60 años que llevaban 40 años diciendo no vas a poder aprender nunca en tu vida. Entonces a esa gente les tocó pues, lo mismo. Ahora hay maestros que tienen 60 años en los conservatorios, profesores y profesoras de conservatorio, que llevaban 40 años diciendo tú no vas a poder tocar el piano con esos dedos, ¿no? Entonces, claro, llega un curso y le dicen, no, que tienes que hacer programaciones. Y ellos dicen, eso no sirve para nada. Eso se escuchaba en los 2010, hace 10 años. No hace tanto. No obstante, esas personas, igual que el cambio de paradigma con el feminismo, que pues la sociedad se ha visto abocada a eso. Hoy en día no se puede decir muchas cosas que se decían antes, ¿no? Y está bien. Es normal. Igual que ahora en un conservatorio no se le puede decir a un niño pegarle un grito. Pero se sigue gritando. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque dar clases es muy desesperante en muchas ocasiones. Pero nosotros también somos humanos. No se debe gritar. Pero es desesperante. No sé si habéis dado clase ya a niños en la escuela y os habéis sentido desesperadas y frustradas en más de una ocasión o nunca. Pues es natural. ¿Lo veis? Entonces, si el paradigma alrededor, además de que es natural la propia frustración, justifica, valida o legitima un grito, pues tu prestación se convierte en un grito. ¿Entendéis? Si el paradigma alrededor de estas relaciones, digamos de autoridad intelectual, que yo estoy ejerciendo en este momento, hace que mi necesidad espiritual o emocional o lo que sea reproduzca o genere en mí que yo establezca unos vínculos con vosotros de autoritarismo, pues yo, si estoy legitimado para eso, pues lo haré. Porque yo tengo esa necesidad, ¿me entendéis? Si el maestro que está en clase se siente frustrado, que es una cosa natural, igual que sentirte indefenso o inseguro de uno mismo. La mayoría de vínculos de autoridad vienen de la inseguridad, esto lo sabéis. El maestro que más grita no es el que más seguro se siente, generalmente. Pues si estás tranquilo, pues ¿para qué vas a gritar? Pero lo que os digo, si el comportamiento está legitimado, es decir, si tú puedes gritar, pues acaba gritando. ¿Entendéis? Si tú puedes establecer vínculos de poder con los estudiantes y puedes decirle, tienes que hacer un curso conmigo porque si no, no pasarás el curso, eso lo habréis escuchado todavía, ¿no? De las viejas glorias, pues entonces lo haces y no pasa nada. Entonces, eso es lo que implica realmente el cambio de paradigma. Es decir, ya no vivimos en los años 70 de la pedagogía, que en la música ya no vivimos en los 2000. ¿Vale? Aún quedan residuos suficientes para que este discurso y esta introducción sea necesaria. ¿Cómo hicieron entonces en la educación general, ¿no? Para asumir ese reto? Porque claro, decirle al niño con dislexia, no vas a poder aprender, mejor dedícate y búscate. ¿Tu padre qué hace? ¿No? Pues mi padre, lo digo a propósito de lo del padre, porque las madres en aquella época, la mayoría no trabajaban. Entonces, ¿tu padre qué hace? Pues venga, pues vete a trabajar con él. Eso se decía en las escuelas. En un niño de 10 años o de 12 años. ¿Vale? No estamos hablando de una cosa que no pasaba, era una cosa que sí pasaba. Y el maestro cuando lo decía, no, si yo se lo digo porque lo quiero al niño. ¿Entendéis? El mismo amor que esos maestros después utilizaron para atender a esos niños era el amor que les hacía decirle mejor déjate la trompeta porque no vas a poder tocar. O mejor déjate el piano porque con esos dedos. A veces eran actos de amor, es curioso, ¿no? Eso lo habéis escuchado. No, si yo se lo digo para bien. No, si yo le grito para bien. No, si yo cuando le digo que no sirve para nada, no, se lo digo para que se motive. No, si cuando le pongo un 0 es para que se motive. No, pues el chaval toca bien porque le pones un 6. No, porque así la primera evaluación tienes que poner una nota más baja. ¿Habéis escuchado eso? A ver, ¿qué dice la ley? ¿Cómo se evalúa? No, se evalúan las competencias según un trimestre. Entonces no le puedes poner un 6. Si toca bien, le pones un 9 o un 10. ¿Me entendéis? No es que yo lo hago porque... Y realmente lo que residía en esa acción
era amor. ¿Lo entendéis? Sí. Así yo a mi hijo le grito y lo trato mal porque lo quiero. Es que realmente lo que residía ahí es amor. Es curioso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa el cambio del paradigma, donde ya es anormal hacer eso, ya no está legitimado, y entonces la gente dice, mierda, perdón, con la grabación, ¿ahora qué hago? Entonces, porque claro, yo a todos los que les he dicho que tenían dislexia, que se dedicara a la profesión de su padre, o la de su madre, en los 80, ahora ya no se lo puedo decir. Se lo sigo diciendo durante X tiempo hasta que viene un inspector y dice, eso ya no lo puedo decir. Y además me tienes que entrar a una planeación, y además tienes que hacer una evaluación de las dificultades de aprendizaje en tu aula, y además me tienes que proponer estrategias. Y entonces los maestros en esa época, os hago el cuento y os cuento la historia para que sepáis a qué os vais a enfrentar, porque eso os va a pasar a vosotros. Les aparecen muchas emociones. Yo no sé hacer esto, inseguridad, ¿no? Y esas emociones reproducen las programaciones no sirven para nada, este trabajo no es dar clase. Porque claro, dices dar clase es dar clase, eso es un error. Dar clase es un conjunto de acciones y una parte de ese conjunto de acciones está con el estudiante al frente. Otra parte, como este tiempo, o como el tiempo de preparación, o como el tiempo de evaluación, no está el estudiante presente. Entonces, aparecen todas esas emociones y se resuelve básicamente con una presión, con una coerción, ¿no? Diría Durkheim, el sociólogo. Una presión social que te impide hacer eso, ¿no? Entonces, en esa presión social todavía no estamos. Es decir, nadie está presionando a las escuelas para que cambien. Lo hacen un poquito los inspectores, lo hacen un poquito las leyes, pero el cambio está produciéndose porque los entornos pues, ya son demasiado distantes. Es decir, puede pasar una cosa en un instituto, no puede pasar una cosa en un instituto, que también pasa, pero mucho menos, pero sí es legítima en un conservatorio. Por ejemplo, pegar un grito a un estudiante, de vez en cuando eso todavía pasa en un conservatorio. Y era muy frecuente hace 15 años. Establecer relaciones de vínculos amistosos con un estudiante es muy difícil en un instituto, fijaros lo que estoy diciendo, y es muy recurrente en un conservatorio. Y eso no está bien. Los vínculos amistosos que no tienen límites no van a favorecer la enseñanza. Esto es una cosa muy compleja que mucha gente me dice, no, si yo para dar buenas clases tengo que ser amigo de mis alumnos. No tienes que ser amigo de tus alumnos. Sobre todo porque un adulto de 20, 30 años no puede ser amigo de un niño de 12. No puede ser. Porque los vínculos están basados en otra cosa. ¿Sí? A menos que haya vínculos familiares o que se establezca un vínculo cercano al familiar, los vínculos de amistad entre una persona. Imaginaros, vosotros tenéis 19 y 21, has dicho, ¿no? Pues imagínate que va una niña al parque, te acercas a ella y dices, ¿quieres ser mi amiga? O va Juanmi, o yo, con una niña de 8 años, le digo, ¿quieres ser mi amiga? A los 10 minutos estoy en la cárcel del pueblo. ¿Entendéis? Pero... Y lo que digo siempre, si dejaran de pagarle la hora a ese profesor que pasa con ese alumno, dejaran de ser amigos. Eso es muy buen argumento. Entonces, ese tipo de elementos que están naturalizados, que yo digo esto en las formaciones, me dicen, se quedan así como mal, ¿no? ¿Por qué? Porque una gran parte de la clase se basa en algunos casos, no en todos. Y os digo que no son actos de maldad, generalmente son actos de amor, pero mal focalizados, ¿no? De amor a la profesión, no os digo de otro tipo de amor. Pues, ¿qué sucede con eso? Sucede que los maestros o los profes cuando escuchan esto se sienten y dicen, no, es que a mí me hace falta, es que a lo mejor hay un problema. Es decir, que los vínculos que establecemos de autoridad, tú les estás llamando vínculos de amistad. Y que necesitas ese vínculo de amistad para legitimar tu relación de autoridad y hacerla un poco más suave. Pero si un niño tiene un problema con la familia, la clase de instrumento no es el lugar para comentarlo. O sí es el lugar para iniciar esa conversación que se traslada automáticamente a la dirección. La dirección tiene que hacer algo. Pero tú no eres psicólogo y tú no eres psicóloga, ¿no? Entonces, esto solo es un ejemplo de cómo tenemos que empezar a integrar todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, hace 20 años o 15 años, muy desafortunadamente, había muchos profesores de música y de instrumentos que tocaban a sus alumnas y a sus alumnos. El 95 o 99%, cuando los tocaban, era para darle una instrucción, pero había un 1% que tocaba a sus alumnos con otro propósito. ¿Verdad? Ahora, antes de tocar a un alumno, uno tiene la obligación de preguntar. Y lo tiene que hacer con un extremo cuidado.
de no incomodar a ese alumno y probablemente a un niño pequeño no lo tocas. O hablas con la familia y dices, mira, yo necesito, por este problema, que ustedes estén conmigo en la clase y hagan esto, me ayuden. O todos entendamos que esto es una acción que forma parte de la clase. Hace 20 años que tocabas al niño y ya está. Claro, ¿qué pasaba con eso? Porque había muchas cosas. Y lo mismo, digo, no sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno, es importante para que lo tengamos grabado también. Detrás de los vínculos de amistad muchas veces se ocultaron ese tipo de acciones, ¿no? Estoy muy claro que ninguno de los que estamos en la mesa esto lo ha tenido ni siquiera nunca en la mente, pero es una realidad y explica cómo tenemos que transitar hacia un modelo, ¿no? Es decir, que ni tan calvo, ni tan calvos. No entiendo, es que, no sé, no tiene más claro que yo. Entonces, ¿dónde está el punto, no? Es decir, vamos a llegar a un punto donde no podemos hacer nada, que dicen los profesores cuando dicen, al final no se puede hacer nada, ¿no? Y no se podrá hacer lo que se podrá hacer con el fin máximo y principal, que es de lo que os voy a hablar ahora. Cómo conseguir, y esto es curioso de escuchar, el máximo rendimiento en todos los estudiantes. Cuando yo me dispuse a hacer una metodología, yo tuve que hacer una metodología para atender dificultades, básicamente porque era lo que me pasaba. A mí me llegaba mucha gente que tenía ciertas dificultades para tocar, primero solo con trompeta, luego con trombón, luego con trompa, luego con tuba, luego empezaron a llegar instrumentos de cuerda, luego empezaron a llegar pianistas. Tú has dicho que tocas piano y tú has dicho que tocas cello. Yo he tenido chelistas, he tenido pianistas. Dificultades relativamente graves. Conmigo no venía ningún pianista a tener una dificultad pequeña, porque voy a ir con un trompetista, ¿no? Sino que poco a poco empezó a llegar gente con dificultades de desórdenes neuromotores que estaban diagnosticados como distonías vocales. No sé si conocéis lo que es, pero tú quieres hacer un movimiento y tu cuerpo no lo hace o hace otro, ¿no? En pianistas, pues normalmente es un dedo que se encorva, en violonchelistas también, si es en la mano izquierda y si es en la mano derecha, a veces es el brazo o la muñeca. Entonces, yo tuve que hacer una metodología o diseñar una serie de estrategias para atender a esas personas. Cuando eran profesionales, pues era lógico. Yo tenía el papel de médico, que nunca soy médico, soy doctor, pero de filosofía, ¿no? Que se llama. Pero pues ellos lo veían desde ese lado. Hay todavía pues mucho silencio en torno a estoy enfermo, me he pasado. Que no tendría por qué, pero todavía lo hay, ¿ves? Esos tabús que afectan en gran medida a la forma en la que aprendemos cuando ya somos profesionales. Eso os pasará a vosotros, es decir, un día que te sientes mal o tienes una lesión, no lo cuentas porque si no sé qué, no sé, ¿te ha pasado esto? Evitando que el profesor o los alumnos o los compañeros pues se enteren de ciertas cosas o solo se lo cuentas a unos. Fíjate, en las mujeres pasa mucho que cuando tenéis el periodo no lo contáis a los maestros, por ejemplo. Y eso es una cosa curiosa. ¿Vosotros sí que podéis hablar de eso? Bueno, porque vuestro mundo es menos masculino. Pero en el mundo del viento metal, una de las cosas que cuentan en las alumnas en encuestas, yo he hecho un poco de trabajo en torno a estudios de género dentro de... Muy poco, ¿eh? Porque lo dejé de hacer porque me di cuenta que estaba haciendo yo y eso lo tenían que hacer mujeres, ¿no? No querían hacer eso. Y después no lo hicieron. Pero bueno, como no es su interés, pues yo no me voy a meter. Pero empecé a preguntar, ¿no? Y me preguntaba cuál era el principal problema que ellas consideraban que una mujer tenía en el mundo de aprendizaje de los instrumentos de viento metal. Y lo primero que me contaron, que yo no tenía ni idea, es que se sentían muy diferentes tocando instrumentos de viento metal, no sé cómo son vuestros instrumentos, cuando tenían el periodo menstrual y cuando no lo tenían. Y yo les dije, lo primero que les dije es, ¿y por qué no me lo contáis? A mí. Entonces empecé a normalizar hablar de eso, pero es complicado, ¿sabes? Por decir algo, esto solo es un ejemplo, ¿no? Pero no podemos decir cuando me siento mal, o cuando estoy cansado, cuando me duele un dedo, o cuando... Porque en muchas ocasiones eso es, pues, claro, el maestro, el profesor o la profesora no sabe qué hacer, porque no hay una formación en torno a eso, ¿no? Entonces, al tener que hacer una atención de esas dificultades, yo tuve que hacer un proceso de comprender cómo tocamos los instrumentos musicales, que es de lo que os voy a hablar hoy. Y al tocar los instrumentos dentro de ese proceso, ¿no? ¿Qué elementos incluye tocar un instrumento musical? Vamos a hacer un ejercicio ahora en el cual os voy a pedir a los dos, sobre todo a ti, que intervengáis lo mínimo posible. ¿Tú conoces el modelo de las 4 áreas que yo enseño? No. Entonces
no lo conoces, participa también. ¿Qué elementos involucra tocar un instrumento musical? Físico, ¿no? Vamos a apuntar, físico. ¿Qué más? Mental. Vale, ¿qué más? ¿Esto físico qué te refieres? Al oído, por ejemplo. Ella no estaba pensando en el oído, ¿verdad? No. Vale, vamos a anotar oído en otro plano. ¿A qué te refieres como físico? Debe ser movimiento, ¿no? Vale. Bueno, movimiento y lo que hay que hacer. Cuerpo. Físicamente para tocar. Movimiento, cuerpo. Ahí vemos que hay una cosa que son instrumentos musicales que son... Cuando hablo de problemas y de dificultades, ¿dónde os va la cabeza? Al cuerpo. Al cuerpo, ¿verdad? No, o mente, ¿no? O mente. Y cuando os va la mente, ¿a qué os va? A miedo escénico, ¿no? Generalmente. Sí. Estos son los problemas principales que yo también detecto, ¿no? He hecho una suposición por ir avanzando. Y yo me planteo y digo, vale, veis, para atender dificultades, entonces hay que atender al cuerpo, ¿no? Y a la mente, en la parte de que la mente, pues, cuando la mente se altera. La mente puede ser también emoción y problemas como cognitivos y eso que vienen de serie. Ya depende también de la situación Muy bien. externa, ¿no? Vale, que de serie me gusta. Problemas cognitivos. Aquí mi intervención. Vale, es verdad, sí, es decir, cuando uno se va a atender dificultades, es decir, a esa persona le pasa algo. Que no deja de ser lo primero que se hizo en la educación general. ¿A quién se atendió primero? A los que tenían un diagnóstico que justificaba que algo estaba pasando, ¿no? Son niños autistas. Fue mucho más difícil enseñarle a las personas que les costaba un poquito aprender ciencias. Eso llegó mucho después. Para eso vosotros ya habéis estudiado en escuelas, se supone, que han tenido programas que han sido adaptables a cada uno de los individuos. Digamos que primero se atendió a colectivos que les pasaba algo de manera conjunta, todos los niños síndrome de Down. Y la famosa, ¿cómo se enseña a los niños con autismo? Eso existía, cursos para enseñar a los niños con autismo, hasta que se ha visto que el autismo es un espectro tan variado como las 5 personas que están aquí. Es decir, tú pones a 5 niños autistas y son tan diferentes entre sí como nosotros 5. Igual que si pones a 5 niños con síndrome de Down, igual que si pones a 5 niños con retraso mental. Pero se ponían, no digo que tú lo hayas hecho, Juanmi, pero vemos esos grupos, ¿no? Es decir, problemas cognitivos, ¿cuáles son? ¿Cómo se atienden? Problemas en el dedo, ¿cómo son? ¿Cómo se atienden? ¿No? Esto es lo mismo que hice yo. Y cuando has dicho en el oído, ¿a qué te refieres? Al trabajo auditivo. Trabajo auditivo. Ahí involucras una palabra que es muy interesante, que es trabajo. Sabréis, y habréis escuchado, tengo buen oído o tengo mal oído. O tienes buen oído o tienes mal oído. Decir tienes mal oído a un niño es menos habitual que decirle tienes bueno hoy en día. Pero si lo pensáis, decir tienes buen oído es lo mismo que decir tienes mal oído. A los demás. Estamos nosotros 4 aquí y yo le digo, Juan, ¿qué oído más bueno tienes? Bueno, hostia, no. Juanmi, ¿qué oído más bueno tienes? ¿Cómo sentís los demás? Y a Juanmi, mí ¿qué me oído? etiqueta, me presenta. Exactamente. Es decir, por eso me gusta la palabra trabajo, porque involucra al maestro. Esa palabra, ese sintagma, trabajo auditivo, es un sintagma de la pedagogía humanista. Que no sería tan viable hablar de eso pues hace 40 años. Porque hubiéramos dicho el oído, ¿no? O cómo es el oído. Y lo hubiéramos atribuido a esos grupos de buen oído, mal oído. ¿Sirve o no sirve? Bueno, entonces para hacer el... Esto está todo en la tesis y lo tenía para proyectarlo, pero para no complicar más la vida, sobre todo por los canales, todos. Pero yo diseñé un modelo de 4 áreas, pero si lo queréis copiar mientras yo lo hago, lo podéis hacer. 4 áreas, que en realidad son 3, pero bueno. Está interesante hacerlo. 4 áreas, que yo los dibujo así como una especie de molinillo de viento. Este ejercicio de escribirlo es porque sabemos que al hacer este tipo de esquemas y reproducirlos mentalmente, vosotros os lleváis una idea mejor, más que otra cosa. Si no os gusta el esquema, pues producid otro. Pero este es un punto de partida que yo no encontré. Mario me ayudó en todo el proceso de investigación, una parte del proceso de investigación, y no encontramos algo similar en la ciencia de la música, pero encontramos muchos modelos o muchos diagramas similares en la ciencia de la pedagogía y de la psicología. Es decir, no son distantes. Lo que os voy a decir está dentro de
de esas ciencias. A día de hoy, uno se va a formaciones sobre pedagogía de los instrumentos, que hay muy pocas. Generalmente hay mucho sobre el lenguaje musical y pocas sobre instrumentos. Y es difícil que se encuentre con algo que le diga, esto es lo que toca un instrumento y se atiende así. Es tal maestro hace esto, tal maestro hace lo otro. Está Suzuki, que es una especie de supermétodo, el supermétodo Suzuki, que eso es muy curioso, porque él no quería hacer eso, el señor Suzuki, ¿no? Pero sucede, ¿no? Entonces, la primera área le llamamos área de las habilidades neuromotrices. Y ahí empezamos a ver algo. Los movimientos y la mente no son lo mismo. ¿O quién ordena los movimientos? Porque nosotros tenemos separado cuerpo y mente, ¿no? ¿Sí? Pero está tan separado, esa sería la primera pregunta. No está tan separado. No está tan separado. Hay otra área de habilidades cognitivas. Que eso es un poco lo que está diciendo Juan. Que ahí entraría el oído. ¿Okay? Hay un área de habilidades inter e intrapersonales, y si os dais cuenta son dos áreas, pero bueno. Y esta es muy importante, y esta casi nunca se trabaja, y casi nunca se asume como una responsabilidad del trabajo. Y una tercera área, que es, en realidad es una habilidad intrapersonal, que es control y proyección de las emociones. Controlar y proyectar una serie de emociones es una habilidad intrapersonal. Entonces, en algún momento he tenido la tentación de ubicar simplemente como dos áreas, las interpersonales y las intrapersonales. Pero, si os dais cuenta, esta habilidad concreta es la habilidad de la interpretación. Por eso me interesa mantenerla aparte. La interpretación como tal, con un instrumento musical, crear un escenario artístico en el cual hay un lenguaje, es eso mismo, en última instancia. Por eso, a pesar de haberlo tenido la tentación muchísimas veces, sigo dejando esta área ahí, y probablemente por no cambiar toda mi teoría. Sigo dejando esta área ahí como una parte esencial. Entonces, este esquema que yo lo retomé de una serie de investigaciones cuando estudié en Cuba, que habían hecho allí, había muy buenos psicólogos y psicopedagogos en aquella época. La educación allí era a un nivel muy alto. Yo retomo este esquema, no es 100% mío. Me van diciendo cosas y digo, esto me gusta. Y ellos allí tenían un instituto de arte, que ahora es la Universidad de las Artes, que tenía todos los lenguajes artísticos reunidos en una especie de campus enorme, bellísimo además. Estaba en lo que eran los clubes de golf de La Habana antes de la Revolución. Y Fidel dijo un día, Fidel Castro, fallecido Fidel Castro, dijo, el arte estaba en el mejor lugar de Cuba, y lo pusieron ahí. Un campus que os puedo decir, no sé, eran como 10 campos de fútbol. O sea, una barbaridad, una cosa increíble, un campo de golf de La Habana. Era el sitio donde estaba toda la gente que venía de los Estados Unidos en barcos de crucero, imaginaros. ¿No? Imaginaros ir al elitista al sitio que no dejaban entrar a Batista, que era el presidente que estaba antes de Fidel. Entonces era un sitio muy elitista. Cuando yo llegué allí tenían reunidas todas las artes, y todas las artes pasaban por un esquema similar a este. Es decir, se consideraba que este es similar, no era el mismo, pero muy parecido. Tenían que pasar por una serie de habilidades, y aquí me llamó mucho la atención, porque dije, claro, esto clarifica muchas cosas. ¿Qué tengo que hacer para dar clase? Tengo que construir habilidades neuromotrices, tengo que construir habilidades cognitivas, tengo que construir habilidades interpersonales, y fijaros, tengo que construir estas habilidades. Y tengo que estar atento a cómo se construye. ¿Vale? Y tengo que construir un control y una proyección de las emociones durante la ejecución musical. Claro, si yo le digo a un niño, ahora tócalo, ahora haz música, estoy construyendo esta habilidad. Algunos niños sí y otros no. Como el paradigma anterior permitía la idea de talento, y sobre todo la idea excluyente de talento, porque la idea de talento pues, tiene sus problemas, pero no son problemas tan graves como cuando la idea de talento es excluyente, es decir, tú no tienes talento. Pero como os decía antes, decirle a Juanmi, tú sí tienes talento, es lo mismo que deciros a los demás, considero que no tienes talento. Y basado en otras percepciones, y es de que la percepción de la persona con la autoridad pedagógica no solamente es importante para mí, sino que me califica y me adjetiva
el hecho de que mi maestro piense que yo no tengo talento me hace pensar que yo no tengo talento a mí, o sea, hacia mí, ¿no? Mi autopercepción. ¿Me explica? Entonces, todo esto, yo me di cuenta que se construía aun cuando el profesor no tuviera interés alguno en atender esas áreas. ¿Ok? Por ejemplo, yo no sé nada de este esquema, a veces me lo dicen, y si yo no sé ese esquema, yo no puedo dar clase. Y digo, no, seguramente estás dando clase y lo estás haciendo muy bien. Lo que pasa es que el esquema me permite analizarte con facilidad. Y me permite, como os decía, saber qué tengo que hacer, por tanto, poder evaluar a un profesor si lo está haciendo o no. Pero también me sirve para poder hacer una evaluación. Pues cuando yo hago una evaluación de un estudiante, lo que evalúo es a qué nivel están sus habilidades neuromotrices, que tiene un componente. La parte neuro está muchas veces cerca de la parte cognitiva, pero también está muchas veces cerca de la parte interpersonal. Porque, por ejemplo, solo controla cuando no está nervioso. ¿Os dais cuenta? Estar nervioso, ¿por qué se pone nervioso? Pues a veces por una relación con otros, ¿no? Una relación interpersonal. Esta área, en el doctorado, si lo veis, está puesta como área de las habilidades motrices exclusivamente. Porque neuromotrices tienen un componente problemático. Es que no existen las habilidades motrices. Porque como tal, sueltas no existen. Existen siempre como un componente neuromotor. Por eso las puse así. Pero aquí están los biomecanismos, digamos, el cuerpo en acción. Aquí está la parte cognitiva de tocar música, que esto fue un reto, entender esta parte. Y estas dos partes que son como... Ahí están, pero no hablamos de eso, ¿no? Por ejemplo, si yo establezco relaciones de poder con los estudiantes, yo como maestro, los estudiantes entre ellos se acostumbran a establecer relaciones de poder. Eso lo conoceréis, lo habéis visto. El que es bueno y el que es malo. Los que tocan mejor generalmente tienen más autoridad para todo. Para dar consejos para la vida, por ejemplo. Eso me pasaba a mí. O sea, no es, yo también lo he hecho mal. Yo tenía más autoridad por tocar o por estar enfrente de un grupo o por hacer este tipo de cosas. Yo me atrevía a dar consejos sobre cosas que no sabía. Es lo que hace la arrogancia. Entonces, eso pasa porque el maestro probablemente ha dado ese mismo ejemplo. Es decir, que el maestro, con su comportamiento general, es un ejemplo de estas cuatro cosas. Por ejemplo, yo no le digo nada de cómo poner las manos. No le dices nada con tu boca, pero se lo dices todo con tu cuerpo. Si tú le dices al estudiante, siéntate bien, y tú te sientas en el piano y te sientas así cada vez que tocas, no solo le estás diciendo que cómo sentarse, porque también entra por los ojos, sobre todo en los instrumentos vuestros. Los nuestros menos, porque no se ven. Cuando tú estás tocando no ves. Pero cuando tú estás tocando el piano o el violonchelo, sobre todo el violonchelo, el piano se ve menos. Tú ves prácticamente todo. Tu espalda no la ves, pero ves tu instrumento en una perspectiva, ¿no? Bien. Pero tú le estás enseñando otra cosa aparte de cómo sentarse. Si tú tienes una actitud mala, ¿cómo afecta en su relación con el instrumento y con la práctica instrumental? Si tú vas a clase con ganas y motivado y te encanta la música y cada vez que tocas 3 notas, las tocas con todo el apasionamiento que tienes, ¿qué relación establece? ¿Le muestras tú al niño que tiene? No, pero como son niños da igual. No da igual. Como son niños no da igual. Es más, como son niños, cuanto más apasionamiento y más cariño vean que tú le tienes a tu lenguaje musical, pues mejor. ¿Me estoy explicando? Aquí habláis solo castellano, español, pero ahí en la Comunidad Valenciana se habla valenciano y castellano. Se lo conocéis por cercanía. Bueno, pues el valenciano a veces se habla, o el castellano en Cataluña, en Valencia también pasa, de una forma burlona. Por ejemplo, los catalanes hacían una manía, que es que estamos hablando en catalán, y para decir cualquier cosa dicen un castellanismo, pero lo dicen como burlándose. Lo habréis visto eso quizá alguna vez. Pasa al revés. En la Comunidad Valenciana, los castellanohablantes a veces dicen valencianismos como burlándose, como para una cosa que es muy vasta, muy de pueblo, lo dicen en valenciano, ¿no? ¿Os dais cuenta? Entonces, ¿qué expresan hacia el lenguaje que están hablando? ¿Expresan un desprecio o un menosprecio? ¿Lo entendéis? Esto pasa con los lenguajes musicales. Si yo toco mariachi, la trompeta, una de las cosas que nos dicen es que te suena como si fueras un trompetista de mariachi. Y yo cuando doy el ejemplo, mira, te suena así, súper mal, lo expreso eso con desprecio. No solo generas una mala relación con la música mariachi que no tienes por qué tener, eso nos ha pasado a muchos trompetistas. La música mariachi es maravillosa, sino que además probablemente lo que estás haciendo tú no tiene nada que ver con mariachi, que es lo que me ha pasado a mí.
Yo que he vivido en México durante muchos años, te digo que toda esa gente no tenía ni idea de lo difícil que es tocar el mariachi, de lo bonito que es tocar el mariachi y de cómo se toca el mariachi. Entonces, están estableciendo una mala relación. ¿Lo entendéis? Entonces, si os dais cuenta, está muy conectado. Y cuando estamos en clase y damos un ejemplo de muchas cosas a la vez. Es más, estamos haciendo todo esto. ¿Vale? Vamos parte por parte a desgranar qué habilidades hay en cada elemento y a ir a una muy precisa. ¿Me podéis decir qué hora es? ¿Vale? Que no, perdón, ahí si queréis continuar. Once, cinco. Vale, perfecto. Entonces, vamos a las habilidades neuromotrices. Lo primero que podemos notar aquí al lado son una palabreja que se llama biomecanismos. En las habilidades neuromotrices, cuando se ejecutan las habilidades neuromotrices, una de las cosas que vemos, probablemente lo único que vemos, son los biomecanismos que se han detonado o que se han activado fruto de esas habilidades neuromotrices. Es decir, ¿qué es un biomecanismo? Pues es un bio, cuerpo, mecanismo, que genera fuerza mecánica, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, pues estoy tocando el piano, la habilidad neuromotriz o los automatismos neuromotrices hacen que el dedo se mueva de una determinada forma. Como es lo que vemos, sobre todo en vuestros instrumentos, es lo que tratamos de corregir. Pon el dedo más adelante, más atrás, más. Vibra con la muñeca, o vibra con el dedo, o vibra, o la punta, encorva un poquito más el dedo, o que no. En el piano esto es muy habitual, ¿no? Con los niños intenta mantener esta posición. Entonces el niño lo ve y lo que está haciendo es, al corregir el biomecanismo, en realidad lo que está haciendo es adquirir una nueva habilidad neuromotriz. ¿Lo entendéis? Por tanto, el biomecanismo, aunque aparenta ser la habilidad como tal, solo es el reflejo de la habilidad. El niño que se pone torcido, tocando, tú observas un biomecanismo que está torcido. Lo primero que tenéis que pensar, y esta es la parte que nos podemos dar mucho tiempo, es la que yo más domino. Estas áreas las domino menos, pero esta área es la que más domino. ¿Okay? Bueno, lo primero que podéis pensar es si esa niña o ese niño tiene escoliosis en la espalda. Si hay una dificultad biológica, igual que hay dificultades biológicas que afectan al área cognitiva, hay dificultades biológicas que afectan al área neuromotriz. ¿Lo entendéis? Entonces, dentro de esta área hay un componente biológico. En tanto en cuanto a los biomecanismos. En todas las áreas lo hay. Lo vuelvo a decir. En el área cognitiva, yo os doy otra esquemita que está muy interesante. En el área cognitiva también hay dificultades biológicas. ¿Entendéis? Por ejemplo, un niño que toca el piano con un dedo cortado o sin sensibilidad en uno de los dedos. Un niño que lleva una ortodoncia con los instrumentos de viento metal. Un niño que se acaba de lesionar hace 6 meses una muñeca. El componente biológico afecta al biomecanismo y a su vez, y esto es muy interesante, afecta a la adquisición de habilidades neuromotrices. Por ejemplo, el violonchelo no sé si pasa, pero en la guitarra pasa. Imagino que vosotros pasará. Al tocar las cuerdas de metal, bueno, de lo que sea, de nylon o de metal, los dedos se cortan. El violonchelo pasa. Se puede hacer cortecitos, callos. Como duele, hay una respuesta del niño o del adulto a que no te duela, porque esto me duele, joder. Entonces el cuerpo empieza a adaptarse para que eso no te duela. ¿Lo veis? Del componente biológico hacen que el biomecanismo no duela y por tanto se adquiere una habilidad adaptada a esa biomecanismo. Por tanto, cualquier lesión sobrevenida en un estudiante tiene que ser seguida, darle seguimiento al profesor, porque si no, lo más probable es que se produzcan adaptaciones simplemente para no sentir dolor. Esta área, los profesores de instrumento no tenemos ni idea. Y es un área básica. Es un área básica. ¿Por qué es un área básica? Y esta es un poco la clave que antes lo he nombrado, pero no profundicé. Porque nosotros cuando damos clase, buscamos el alto rendimiento. Y eso a veces, cuando uno habla de escuelas no tradicionales, y tú le dices a alguien que tiene que perseguir el alto rendimiento, es como una especie de choque. Porque que cada niño haga lo que pueda. Que cada niño haga lo que quiera. Sí, pero el profesor que apunta al alto rendimiento. Si los profesores que estaban dando en clase a mi hijo hubieran apuntado a que mi hijo Leo hiciera lo que él pueda, detrás de lo que él pueda podría ser también lo que yo puedo dentro de no tener que esforzarme demasiado. ¿Entendéis? Pero como apuntaron todos a que Leo pudiera leer y escribir a un alto rendimiento, Leo escribe y lee a un alto rendimiento.
Si hubieran apuntado a que escriba y lea un medio rendimiento, ¿qué creéis que hubiera pasado? O nada. ¿Comprendéis? Él no pronunciaba la R. Si hubieran dicho que pronuncie la R lo mejor que pueda, no pronunciaría. Habría una cierta posibilidad de que no pronunciara la R. Pero todos dijeron, no, es que tú puedes pronunciar la R. Parte de esa visión, ¿entendéis? Parte de que entra el alumno y tú lo ves en potencia y tú dices, es que tú vas a poder hacer todo lo que quieras. Yo te veo como alto rendimiento. Ya me buscaré yo la vida, porque es mi trabajo como profesor, que tú llegas a un alto rendimiento. ¿Lo habéis entendido? De ahí parte todo este modelo. Que de hecho, también no me había dado nunca cuenta, pero es parte de esta visión cubana, socialista, de que los artistas eran todos de alto rendimiento. Es decir, allí no había nadie que no fuera porque fuera a ser artista. También había una visión de talento, todavía existe. Pero había toda una construcción para que las escuelas realmente te dieran a los mejores atletas. Eso lo conocéis, ¿no? Los atletas cubanos fueron atletas de altísimo rendimiento hasta hace mucho. Cuando allí no había ni a veces ni para comer. Eso era un milagro. Porque si no, biológicamente no te puedes desarrollar, imaginaros cómo vas a poder practicar deporte. Entonces, desde esa visión de que todos los alumnos son capaces de alto rendimiento y que mi trabajo como profesor es que consigan ese alto rendimiento, yo me estoy forzando, por ejemplo, a saber lo que os decía, que si un niño no puede poner el dedo así, puede haber una hiperplasia, por ejemplo, en el dedo. Eso lo conocéis, ¿no? Un exceso de elasticidad. Y yo, pues no me costaría nada, a un nivel básico del profesor, poder conocer cómo funciona y poder hacer un mediano diagnóstico. Estuvimos hablando de hiperlasitud por ahí, ¿no? Sí. ¿Alguna de vosotras quiere Sí, decir? porque yo Hiperlaxia. tengo los brazos y yo... Lo he dicho mal, he dicho mal la palabra, es esa palabra, hiperlaxia. Sí. Bueno, entonces, y a veces los profesores dicen, hombre, pero yo no puedo saber de eso. Igual que los profesores en primaria, cuando alguien les dijo, es que tenéis que diagnosticar a los niños que no ven, dijeron, no, es que esto no es mi función, es que... No, pues ¿y dónde lo vamos a ver? ¿Sabéis dónde se diagnostican la mayoría de dificultades de la vista? En la escuela primaria. El primer año. Sí, una confusión con el actualmente no tener conocimiento sobre algo, con el que como actualmente no lo tengo, yo es que no puedo saber, en lugar de aprovechar la oportunidad para decir, hay un niño que tiene este problema, yo no sé de esto, para aprovechando que ha saltado el libro por aquí, era una oportunidad buena para... Yo creo que porque yo me sentí muchas veces en esa circunstancia de decir, que no sé qué le pasa, ¿no? Entonces, para defendernos decimos, que yo no tengo por qué saber. Bueno, pues ahí tienes la oportunidad para empezar a investigar, para rascar, para preguntar, para buscar información, ¿no? De hecho, en la escuela, una de las cosas que estoy observando ahora con claridad y que habíamos comentado antes, que tendríamos que tener un departamento de dificultades de aprendizaje. Donde vosotros cuando estéis enfrente de una dificultad de aprendizaje, que eso es para tomar nota, porque además sería algo muy interesante, ¿no? Sí. Decís, bueno, me escribís un correo, pues este niño no sabe qué le pasa. Y ya estoy yo, me mandáis un vídeo, o está Mario, que también conoce esto. Lo hacemos sin que esté protocolizado, pero lo hacemos, ¿no? A veces yo hablo con ella, o me llaman, o me mandan un mensaje, mira, me pasa esto. Pues estaría Y bien. yo voy apuntando los casos para ir resolviéndolos. Pues estaría bien tenerlo como tal y tenerlo como un protocolo, simplemente porque ese profesor ya no podrá decir, ¿no? Digamos, es más difícil la respuesta de no existe. ¿Qué es lo que pasó? Pasó eso. Pues eso mismo, empezaron las universidades a formar a más psicopedagogos o los que ya habían formarlos en este entorno, ¿no? De las dificultades de aprendizaje. Entonces, estamos con las neuromotrices, nos hemos ido a biomecanismos y nos hemos dado un paso atrás, ¿vale? Entonces, dentro de los biomecanismos sucede algo que esto es muy interesante. Lo pongo aquí, ¿vale? Nosotros cuando estamos aprendiendo X acción, lo que se produce es que el cuerpo aprende a ordenar una serie de operaciones neuromotrices. Operación, digamos, sería un movimiento, ¿no? O el movimiento de un músculo. ¿Sigue grabando eso? Para hacer una acción. Por ejemplo, si yo quiero tocar el violonchelo, yo pongo mi estructura del cuerpo de una determinada manera para tocar. Eso, el primer paso, es que, digamos que se construyen relaciones, ¿vale? Que no estaban. Mi mano no la suelo poner en la posición de tocar un violonchelo, la mano izquierda, y la mano derecha tampoco. No suelo tomar el arco, igual que no tengo la habilidad de coger un boli de esta forma hasta que cojo un boli, ¿no? Una vez estás aprendiéndolo y ya tienes la habilidad, ¿sí? Este punto se le llama habilidad. Ya lo sé hacer.
Cuando esto ya coges el boli sin pensar, lo coges así y no lo puedes coger de ninguna otra forma porque te sientes raro, le llamamos automatismo. ¿Lo habéis entendido? Entonces, y eso para que lo veáis en un cambio de técnica, ¿vale? Para que lo pongáis en ese entorno. La construcción de esas relaciones producen una habilidad, la habilidad de coger el violonchelo de una determinada forma en el estadio cero, ¿no? Cuando el niño no sabe nada, y cuando ya lo tengo automatizado, el sistema se cierra, es decir, el automatismo hará que yo lo repita aunque no quiera. Cuando algo nos gusta de vuestra técnica y no lo podéis cambiar porque los automatismos o los hábitos nos dejan, nos da rabia. Joder, es que ahora no puedo, porque no puedo, me siento como un niño, no. Sí, mucha rabia te da, pero cuando te dejaba tocar no te daba tanta rabia. ¿Entendéis? Hay una particularidad de los automatismos neuromotores o de la adquisición del aprendizaje de la neuromotricidad, y es que el cuerpo no busca eficiencia, busca eficacia. ¿Vale? Entonces, cuando el cuerpo ha obtenido que este automatismo, estos conjuntos de automatismo, porque no son uno solo, este es uno, pero aquí hay otras bolitas, y esto es muy interesante, que están conectadas con estas. Cómo coges el violonchelo hace cómo mueves los dedos. Y aquí tienes cada uno de los deditos, ¿no? ¿No entendéis? Claro, cada uno de los deditos biológicamente están unidos. No puedes mover uno como tú quieras, no puedes decirte, este que se vaya para arriba y este que se vaya para abajo. No puedes, porque biológicamente hay acciones, como sabéis, ¿no? El piano está asumido que estos dos dedos van juntos y que se levante el meñique no pasa nada cuando estés tocando, ¿no? Había escuelas que no dejaban, A mí no me dejaba. Pues esa escuela atenta contra la biología humana. Y si tú vas contra la biología humana, vas contra todo. ¿Entendéis? Eso, por ejemplo, eso fue una de las... Y había escuelas de piano que sí que dejaban, ¿no? Sí. Eso lo conocerás porque tendrás compañeras que no le... Pues la verdad no tengo idea. Bueno, pues había muchas escuelas. Les han dicho eso porque he impactado la misma escuela. Normalmente en una zona hay un impacto de una escuela. Hasta que llega un profesor con otra visión, como hay un impacto de esa escuela, todo el mundo le dice, eso no sirve para nada, tú no vas a ningún lado, y lo normal es que ese profesor o se incluya en tu filosofía, o se vaya, o genere una eclosión y haya otra filosofía, ¿no? Bueno, pues biológicamente, poner los 5 dedos sobre todas las teclas y no permitir al estudiante que los mueva, puede ser un ejercicio, yo también lo hago como ejercicio en la trompeta, pero no puede ser la norma. Porque el estudiante, para mantener los dedos, hará una tensión, porque biológicamente el cuerpo no funciona así. ¿Lo veis? Bueno, vamos a hablar de eso. Aquí están los 5 dedos. Estos 3 vamos a decir que tienen una relación muy fuerte, ¿vale? Estos 3 dedos. Los 3, 4 y 5, ¿no? También le llamáis 3, 4 y 5 a la mano izquierda. Hay lugares que le llaman 1, 2, 3, 4 y 5, ¿eso lo sabía? Esto es rarísimo. Esto lo escucha bien en algunas escuelas, sobre todo en música popular. Bueno, aquí están los 5 dedos, ¿vale? Esta es la forma en la que pones el brazo, la posición de la muñeca, y así habría un conjunto. ¿Lo entendéis? ¿Cómo funciona la eficacia? La eficacia funciona en que este conjunto de biomecanismos ha producido un resultado sonoro. ¿Lo entendéis? Claro, esto cuando lo empecé a ver así, a lo mejor a vosotros os suena muy lógico, pero yo no lo había visto nunca así. Es decir, cómo lo aprende el cuerpo. Y aquí es donde viene lo importante que une las dos áreas estas. ¿Y cómo sabe el cuerpo que el resultado sonoro está bien? Os pregunto. ¿O está mal? ¿Cómo lo sabe? Pues el método dice que está bien, o Claro, es o sea, tú aprendes un a saber cuando cuándo suena bien o cuándo suena mal. Cuando te suena parecido. ¿Parecido a qué? Puede ser. Pues la mente, sí, tiene sentido, ¿no? Pero la mente de ese niño, ¿qué pasa? En ese sonido del profesor, la mente, ¿cómo lo incorpora? ¿Cómo es capaz de incorporarlo? Es decir, ver el resultado sonoro del profesor y el resultado sonoro tuyo, ¿no? Sí. Esto es lo que muchas veces tenemos tendencia. De hecho, de esto no se suele reflexionar, ¿eh? De cómo se adquiere. Simplemente se adquiere y ya está. Bien. La teoría que yo formulo en el doctorado, que poco a poco he ido comprobándolo después del doctorado, es que existe una proyección de la audición interna. O audición interna. Esa audición interna, una vez se ha obtenido un resultado, se verifica. Es decir, lo que yo quería hacer se ha dado. Cuando esa verificación se produce, el automatismo se vuelve a repetir. Perdón, el movimiento se vuelve a repetir.
Cuando se vuelve a repetir se convierte en una habilidad y cuando se repite muchas veces y esa habilidad es automática se conoce como un automatismo. Lo que os quiero decir es, voy a coger la trompeta que lo veréis de afuera. Yo le doy al niño la trompeta. ¿Ok? Estamos hablando del primer día. Después, ahora veremos un segundo día y un día 300, ¿vale? O sea, un sexto año. De la trompeta y digo, vale, coge la trompeta. Sopla, ¿no? Y el niño, porque le pesa la trompeta, que esto es un problema biológico, ¿lo veis? Una limitante biológica, casi todos hacen esto. Se pone la trompeta en la derecha así. Y hace esto. Y veréis, esto lo habrás visto tú muchas veces, que empiezan a... ¿Lo veis? Hacen una búsqueda. Si os doy la trompeta a vosotros, mira, no, está sucia la bobilla, pero os pasaría algo parecido, ¿no? Hasta que en un momento hacer esto. Esa posición de la boca, y eso es lo que interesante del cuerpo humano, esa forma de coger la trompeta, esa forma de soplar, esa forma de poner la lengua y de cosas que en vuestros instrumentos se ven y aquí no se ven, en el siguiente intento el cuerpo va a tener una tendencia a repetir. ¿Por qué? Porque ha obtenido una eficacia. Y me diréis, sí, pero la audición interna no estaba clara. Sí, pero es que cualquier cosa que sonara era válida. Y el maestro le dice, no, haz esta nota. Y el niño, lo que le va a pasar es esto. Y si el niño te dice, mira, ya me sale, ¿qué le dirás? No. ¿Dónde estarás trabajando? Aquí, no, estarás trabajando en esto. ¿Lo entendéis? Por eso, ese es uno de los ejemplos cuando el niño cree que está tocando una nota que no es, que el sistema se va a verificar igual. ¿Lo entendéis? Porque él la nota que se está imaginando es esta, para tocar. Esta es la nota que él se imagina. Cuando añado la palabra proyección, es porque hay una, en mi opinión, en mi experiencia, hay una audición interna pasiva, que podéis tener ahora. Yo toco esta nota, este sonido, y vosotros lo podéis repetir en vuestra mente. ¿Lo podéis repetir? ¿Le podéis subir un tono? Sí. Ahora otro tono. ¿Estáis escuchando una trompeta o escucháis un nombre de nota? Vale. Eso es otro filtro que es un problema de relaciones cognitivas. He escuchado fa, sol, la, ¿no? Imagino. Nosotros hemos escuchado sol así. ¿Tú qué has escuchado? Yo lo he pasado a do. Fa, sol, la. Do. No, lo he pasado a do. Do, re, mi. Claro. Okay. He cogido esa como primero. Pero no habéis escuchado una trompeta. Nuestra audición interna en los currícula que están solmizados, o solmización, ¿no? Que tienen una solmización, ¿entendéis? Que tienen un sistema de nombres de notas, tenemos una tendencia a escuchar nombres de notas. Lo cual es un problema para los instrumentos transpositores siempre, pero es un problema generalmente para la calidad del sonido. Que a ti no te afecta demasiado, pero te afecta, pero a ti te afecta y a nosotros nos afecta mucho. Mucho. Es decir, que el estudiante se pasa muchos años tratando de imitar frecuencias, no sonidos. ¿Por qué no trabajamos en audición interna? Porque esto, en parte, asumimos que el estudiante lo tiene o no lo tiene y porque simplemente no lo sabemos y no la trabajamos. Por tanto, un ejercicio maravilloso para empezar con un trompetista, si ya, ahora que ya sabemos esto, es, escuchadme, ¿tú tienes una boquilla limpia de casualidad? No. Para enseñaros esto voy a limpiar esta boquilla y os voy a enseñar a tocar la trompeta. Creo que tenemos arriba sin usar. ¿Sí? Tráete una. Y os voy a enseñar a una de los dos a tocar la trompeta. Y vais a ver cómo funciona. Es decir, una cosa que yo podría hacer con vosotros, que es lo que voy a hacer con la que quiera ser candidata, es que vamos a tocar una nota. No servirá porque el experimento comparativo debería ser no enseñaros esto, que lo intentéis, que no salga y tal. Pero no hace falta, ¿okay? Repetid en vuestra mente sin nombre de nota, solo escuchad el sonido. Escuchad. ¿Podéis escuchar la trompeta otra vez? ¿Veis que no tiene nombre? ¿O sí? Todavía está el fa. Ahí me cuesta un montón. A mí me cuesta no ponerle nombre. Es Sí, que sí. si sale solo, claro, tampoco no ponerle nombre. Vale, pero haced un ejercicio. Sí. Esto no lo practicamos, de escuchar, y eso os pasará con vuestro instrumento. A ti menos porque tú tocas 7 o 8 notas a la vez, pero nosotros que tocamos una, tú 2 o 3 como mucho y de vez en cuando, pues para nosotros es muy fácil estar pensando en los nombres de las notas. Al pianista suele empezar a escuchar sonidos de acordes en global. Aún así, a veces hay muchos que piensan, aquí es do mayor, aquí es re menor, aquí es... Pero no todo. Esas voces. La voz que cantas o la voz que está es la que no. Pero ponernos un momento en su posición. O sea, yo por ejemplo cuando escucho el piano siempre escucho
escucha una más que la otra. Entonces, una línea. Es natural. Es natural. Y entonces le pongo nombre a esa línea. Ya no hablamos, porque lo estaban sin usar en el cajón. O sea, se usaron en el ¿Cuál de las dos quiere hacer este libro? Hace No tengáis vergüenza, ¿no? O las dos. Venga, ¿cuál? No es de igual. Venga, tú, pues. No tiene trampa ni cartón, se va a estar grabado. Entonces, cuando yo ya sé esto, yo sé que lo primero que tengo que hacer con los estudiantes es construir una audición interna. ¿Por qué? Porque si la eficacia depende de lo que está en la audición interna, cuando el estudiante no se conforme con escuchar cualquier sonido, sino que quiera sacar un sonido bueno, va a ajustar todo el automatismo para sacar ese sonido. ¿Lo habéis entendido? Que el estudiante le da igual esto. Que esto, cuando se verifique y suene esto, el cuerpo adquirirá eso. Pero si el estudiante en su mente tiene este sonido, hará esto y dirá, no, eso no es. Y por tanto no verificará ese automatismo. ¿Lo habéis entendido? Esto es muy importante. Si el estudiante escucha que el golpe de tu tecla, dime. Eso se me suele, algunas veces, depende del alumno, complicado, porque algunas veces no llegan a diferenciar entre un sonido golpeado y duro y un sonido que no es golpeado y Vale, duro. pero si te das cuenta, tu pedagogía, y la mía que antes, era, ok, corrígelo y escúchalo. ¿No? Es una pedagogía tradicional. Pon el dedo bien, o como no tienes el dedo bien, suena golpeado, o como... ¿No? Al principio sí, si detecto que es por un problema de posición, sí. Sí. Pero otras veces con algún alumno simplemente con la imitación o cantándolo, Sí. llegan a ese sonido. Claro, pues eso es esto. Te das cuenta, tu resultado sonoro, como maestra, lo que introduce es información en su audición interna. ¿Lo habéis entendido? Aquí abajo está el mismo sistema del profe, ¿no? Entonces, no funciona mejor porque la maestra o el maestro escuche mejor en su mente. Esa transferencia no está, sino que el resultado sonoro del maestro constituye una proyección de la audición interna. Por eso es importante que los maestros tengan muy buenos resultados sonoros. Y por eso siempre, pues, con el trabajo, por ejemplo, que estamos haciendo tú y yo, es importante intentar construir eso. Ahora, si mi resultado sonoro, y fijaros cómo se va complicando la cosa, parte de unos malos automatismos, porque acordaros que puedo llegar a tocar muy bien haciendo cosas muy raras. Bueno, no. Puedo llegar a tocar bien haciendo cosas muy raras. Entonces había una idea hace tiempo de que para ser... Eso es una falacia de esas, no sé cómo se llaman, de los que si A es B, B no tiene que ser A, ¿no? Es decir, si un buen músico no tiene por qué ser un buen maestro, un buen profesor, todo el mundo le decía, es que un buen músico no tiene por qué ser un buen profe, ¿no? Ok, pero un buen profe, decíamos, no tiene por qué ser un excelente músico, no, sí. Sí, porque todos los resultados sonoros de un buen profe y todas sus prácticas van a ser las que impactarán directamente sobre el alumno. ¿Lo habéis entendido? Sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo un resultado sonoro aceptable que a mi alumno, a través de mi relación de autoridad que he puesto con él, le parece una maravilla. O básicamente le da igual porque viene a pasar el rato. ¿Ok? Como yo no le intento transmitir mi pasión, porque yo también vengo a pasar el rato, pues a los dos nos da igual, ¿qué pasará? Una mala resultado sonoro o un resultado sonoro deficiente va a contribuir a una mala audición interna y a su vez mi desgana va a contribuir a su desgana y a su vez yo estoy cansado y estoy tocando así, mi alumno va a validar tocar así, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, lo que os voy a hacer, ya está la boquilla. Fantástico. Sí que me tropezó también. Están lavadas con agua. Estaban en el ¿Verdad? Si no queréis que las use. Eso no tiene nada ya. Sobre los metales no se fija nada tanto tiempo. Ok, entonces, intenta tocar esa misma nota, ¿va? ¿Quién de las dos quiere hacerlo? ¿Las dos? Vamos, esta para ti. No sé ni cómo se coge. Yo hoy podría dar la primera clase, que es la típica que le damos a los niños, como sacar la trompeta de la funda para Sigue siendo lo mismo, ¿no? no destrozar la funda, ¿eh? Creo que sigue siendo parte de Claro. lo que todo estamos hablando, aprender de cómo... Yo le puedo enseñar de muchas formas, pero la forma en la que intento enseñar tiene que ver con procesos autorregulados, de los que os voy a hablar ahora. ¿Vale? Procesos autorregulados básicamente es eso.
haz así. Voy. Vale. ¿Veis? Ya lo tiene. Busco una forma que impida que lo haga mal. Es un ejemplo de ejercicio autorregulado súper simple. Si ya quiero hacer esto con la trompeta, lo que, a ver, no lo hagáis con una trompeta de 3.000 euros como esta, hacedlo con una trompeta más barata, pero esto es una fórmula muy fácil, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque le obliga a coger la trompeta de una determinada forma y ella se ha obligado a mirarla. ¿Vale? Esto lo hacemos con el feedback visual, ¿no? Y aquí no hay feedback auditivo, pero es importante. La boquilla ya la tienes y ahora esta mano así. Arriba, sí. Sí. Ahora no vamos a usar los pistones, no los vamos a usar. No sé si se llega a ver, me voy a poner a Bueno, dos. perdón. Me quito si queréis. En la Bueno, trompeta, por sí. ejemplo, ¿por qué me he ido hacia su lado? Porque si ella me ve de frente, los niños suelen imitar, hacerlo lo mismo, imitan un espejo. Entonces, yo aprieto este pistón y ella aprieta el tercero. Nosotros aquí decimos 1, 2, 3, y eso cambia un poquito el rol. Bueno, para vosotros también decís 1, 2, 3. Sí, sí. Para vosotros es diferente. Muy bien. Bueno, pues eso, ¿no? Entonces hago esto. Ya no puedes hacer esto así. ¿Veis? Acabo de enseñar cómo coger la trompeta sin pensar demasiado. Es fácil, también es una adulta, no es como un niño cuesta más. Pero es un sistema más simple. Ok. Entonces, yo voy a hacer un ejercicio. ¿Sí? Ok. Dale. Ponte aquí para que veáis el proceso autorregulado. No te preocupes, esto solamente va a estar en todas las redes. Sí. Dale. Mira el proceso autorregulado. Qué interesante desde afuera. Dale, sopla. Ok, y ahora vuelve a hacer. ¿Habéis visto? ¿Habéis entendido? Ella busca eficacia. ¿Habéis visto la calidad del sonido que yo he producido a propósito? Y entonces se ha validado. ¿Ok? Tú buscas una frecuencia. Pero ahora quiero que escuches otra cosa. No lo toques, escúchalo en tu cabeza. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando en tu mente? Pon la trompeta en la boca. No lo toques, ¿vale? Ni lo soples, ni nada. Solo escúchalo. Imagínate que tú estás tocando. ¿Ok? Ahora tócalo tú. Dale. Duro. Van a mediar. Mira, hasta que lo consigas. Mira, voy a usar el ejemplo. Okay. Yo también me estoy poniendo nervioso. Porque esto es una situación atípica. Hay mucha gente mirando y ella está nerviosa. ¿Veis cómo las habilidades intrapersonales y las interpersonales están mediando su aprendizaje? Lo estáis viendo, ¿no? Hay una cámara, hay una situación atípica, entonces es normal. Pero no nos está ayudando. No nos está ayudando a aprender. No pasa nada. ¿Qué podemos hacer en este momento? Reírnos. Porque tampoco es para tanto. dar importancia. Hombre, claro. ¿Que se pone a llorar? Pues no pasa nada. ¿Que se ríe? No pasa nada. Si en este momento digo, ¿pero por qué te ríes? Pero no, ponte serio. Entonces no nos va a funcionar. Me pongo nervioso. Y yo me había puesto ya ya me estaba alterando, ya lo veréis. Porque es normal. Y eso también está bien, que nosotros sepamos que eso es normal. Y saber reaccionar. Total, que si tú te ríes, nos vamos a reír todos. ¿Ok? Siempre, normalmente, es interesante que deis 5 intentos. Los adultos, especialmente cuando tenemos dificultades, queremos que saberle. Nos dicen, pon el dedo bien y queremos probarlo y que pase. No va a pasar. Porque el cuerpo necesita una autorregulación. Cuanto más compleja es la audición interna, más tardará a conseguirlo. ¿Lo entiendes? Entonces vamos a necesitar series de 5 intentos. Y esto ya es una habilidad intrapersonal. Ser capaz de hacer series de 5 intentos con la audición interna de calidad. ¿Tú sigues escuchando la trompeta en tu mente con un sonido de calidad? Te aseguraría que no. Dime de verdad si es este mismo sonido. Escúchalo en tu cabeza. ¿Era el mismo? A ver, no pasa nada, entonces hay que recuperar el sonido. ¿Lo habéis entendido? Si tú quieres que un estudiante distribuya un acorde de un determinado modo, que tenga un sonido de profundo, por decir algo, y si le das el ejemplo y han pasado 5 segundos, ya no se acuerda. Él te va a decir que sí, igual que tú me has dicho que sí. Yo sé que no. Sé que no porque no se retiene tanto tiempo, simplemente. Entonces, a lo mejor estoy seguro al 70% que no te acordabas. No, te acordabas de todo, casi todo, pero no es. Entonces, ¿qué nos interesa? Que esto esté bien. Acuérdalos, al primer sitio donde acudo cuando algo no funciona es a la audición interna.
¿El estudiante está siendo capaz de tener una audición interna de calidad? Como no lo sé, no me cuesta más de medio segundo darle un ejemplo, ¿vale? Y tú tienes que darte 5 intentos, ¿vale? Vale. 1, 2, 3. Intenta buscar el sonido de calidad. Esto no cuenta. Tienen que intentar ser largos, ¿vale? 3, 4, no pares, y otro. Vale, muy bien. ¿Te das cuenta cómo los juicios intermedios te van impidiendo aprender? ¿Lo estás notando? Sí. Como se juzga tanto, no le está dejando la autorregulación que funcione. La mente humana, tú en lugar de estar agradecida que puedes tocar una nota, ¿habéis tocado la trompeta alguna vez? En los primeros intentos has podido tocar una nota, sin mucho problema. Pero en lugar de pensar en todo lo que estás haciendo bien, te estás juzgando porque no llegas a esto. Este es el problema. Y donde hay una barrera de decir, bueno, debería hacerlo muy bien o hacerlo mal. Es como cuando juegas con un niño al Conecta 4, ¿no? Yo juego con mi hijo al Conecta 4 o al ajedrez. Dices, ¿qué hago? Le gano todo el rato. Y hay un psicólogo, no recuerdo el nombre, es famoso en redes sociales y eso, que decía, hombre, si pusierais a un equipo de profesionales de fútbol a jugar contra un equipo de niños y los del fútbol juegan así a tope, lo vería raro de afuera, ¿no? Pero si jugaran a perder todo el rato, lo verían los niños mal. Pues juegas bien, pero un menor rendimiento. Es decir, limito las dificultades, no estoy tocando una cosa súper difícil, pero lo toco lo mejor que puedo y te pido a ti que lo hagas lo mejor que puedas. Ante eso, como tú eres adulta y a algunos niños, y adolescentes sobre todo, les pasa lo mismo, el juicio es, lo estás haciendo también y yo ya no llego. Entonces hay que transmitirte y voy a intentarlo ahora en una situación atípica. Tú puedes hacer esto, no hoy. No te preocupes si no sale. Pero esto es lo que tenemos que intentar. ¿Lo has entendido? ¿Vale? Lo intentamos, solo lo intentamos. Lo vamos a intentar con la máxima exigencia, pero con la máxima aceptación. Desafortunadamente hacemos justo lo contrario. Cuando intentamos no nos exigimos, pero cuando terminamos el intento somos exigentes, lo cual no tiene ningún sentido. Yo les digo, déjate sorprender. Okay. Déjate sorprender. ¿Vale? Vamos a hacer un sonido diferente. Escúchalo en tu cabeza antes de tocarlo. Presiona ya. 1, 2. Intenta no juzgarte, ¿vale? Simplemente hazlo. Muy bien. No llego. Sí que llegas. Confía en que sí que llegas. Vale, esto es lo que sucede. Está esperando el sonido en la campana sin el sonido en la mente. Cuando se produce este momento, en el piano esto no pasa porque haces así, la tocas. En el violonchelo sí que pasa. En muchas conexiones y muchos movimientos, dices, es que no puedo el niño. Te lo puedo decir, o se le traban los dedos, ¿no? Habrás visto eso. Ese bloqueo, ¿qué crees que va a hacer? ¿A qué va a contribuir? A que anules la audición interna. La trompeta en los agudos, lo que hace la mente humana es anular. Y ya no lo estás escuchando. Ahora mismo ya no estás escuchando. Estás intentando simplemente hacer fuerza. Con tus labios. Escucha. Pon la trompeta en la boca y no toques. Escúchala en tu cabeza. ¿Lo escuchas? Escúchala, no toques. Y ahora toca. Máxima exigencia y máxima aceptación. Estás haciendo máxima exigencia y máxima exigencia. Vale. Tienes que aceptar que es el primer intento. Sí. Ok, otra vez. ¿Ves cómo sí que llegas? Tu mente decía no. Si yo digo no y en mi pedagogía asumo que el primer año, la primera lección, la segunda, la tercera y la cuarta, solo voy a poner el sol, para esto es un sol, para vosotros es un fallo siempre. En mis lecciones no anoto esta primera nota, ¿qué sucede? Que se van a adquirir los automatismos que solo tienen eficacia en el sol. ¿Lo habéis entendido? ¿Y qué pasará con esos automatismos? Cuando dentro de 20 lecciones le pida tocar un do,
probablemente ya estarán autolimitados. ¿Okay? Vamos a hacer con una nota más aguda. Escúchala en tu cabeza, pon la trompeta en la boca. Estamos trabajando esta parte, ¿lo ves? ¿Por qué la trompeta en la boca? Porque necesito que el estímulo de la boquilla esté conectado con el Eso parece más real, ¿no? Más similar. Exactamente. Ahí hay una conexión con el instrumento. Aquí no hay una conexión con el instrumento tan potente. ¿Escuchas? Está bien. Y aquí ya observo que hay un límite. ¿Veis? Hay un límite de biomecanismo. Lo había antes. Yo lo observaba. Pero no suelo intervenir hasta que el cuerpo ya ha dado lo que tenía que dar. ¿Veis que me espero mucho más? Normalmente yo me esperaría darle un ejercicio en el piano o en el violoncelo suficientemente difícil para ver si el cuerpo es capaz de regular. Porque tú puedes hacer esto cuando vas lento, pero no puedes ir rápido así. O no puedes hacer spiccato. En el violoncelo puedes coger mal el arco cuando haces notas largas, pero como hagas dos movimientos rápidos ya no puedes coger mal porque se te mueve. Entonces mi reacción siempre en mi búsqueda es buscar ejercicios complejos que obligan al cuerpo a hacer lo que tiene que hacer. Entonces en la trompeta, en lugar de enseñar un registro pequeño, trasladadlo a vuestros instrumentos que no sé cómo es exactamente. Bueno, conozco pero no es suficiente. Exigirle o pedirle al instrumentista un registro muy amplio desde el principio. O sea, desde las primeras... Buscando la eficiencia. Claro, porque va a buscar eficacia, pero no va a tener más remedio que ser eficiente. Porque si es eficaz para tocar un registro amplio, pues ya parece una tontería. Pero si me paso mucho tiempo haciendo cosas muy simples, se generan muchos automatismos. Y el día que yo quiera, la embocadura tuya no es eficiente no es ni eficaz ni eficiente para tocar agudo. Si os habéis dado cuenta, no sé si lo habéis notado, en la grabación estará, se ha puesto la boquilla siempre en el mismo sitio y ha puesto los labios siempre en el mismo sitio. Así funcionan los automatismos. Dentro de 10 años, alguien dirá, es que ella tiene talento o no lo tiene, y en la trompeta se dice, así puso la boquilla, como diciendo, esa es su forma más natural. ¿Qué va? Esa no es la forma más natural, simplemente es la primera vez que fue eficaz la forma de tocar. Y se adquiere como un automatismo. ¿Lo habéis entendido? El niño que tiene el dedo así, si tuviéramos una cámara o una inteligencia artificial que solo hiciera que un teclado digital sonara cuando están bien puestos los dedos, todos los niños pondrían bien la mano. Porque harían así y no sonaría. Pero ¿qué pasa? Que hacen así y suena. Entonces la mente dice, ah, vale, pues ya está. ¿Para qué voy a hacer esto si además no tengo fuerza? Porque no hace falta que te seas hiperlaxo, es que a lo mejor no tiene fuerza y ya está. Que es una cosa muy habitual. ¿Lo pilláis? Si la trompeta solo sonara cuando tocas bien, que es un proyecto que yo tuve durante un tiempo, lo abandoné porque es muy difícil. Es más fácil desarrollar estrategias que lo otro. Vale, te voy a enseñar una forma para que toques los agudos ahora. ¿Te apetece aprender? La trompeta le pasa eso, ¿no? Como que a uno le da gana. Mira los labios. Yo lo que hago es enrollar los labios por delante de los dientes, así. ¿Listo? Los de arriba y los de abajo. No tanto, no los estires tanto. A ver, sí, muy bien. Pon la trompeta ahí y simplemente sopla. Lo que pasa es que... No pasa nada, otra vez. Vamos a necesitar 5 intentos. Esto es importante que se lo digáis a los alumnos. Se necesitan 5 intentos. ¿Y es hacer así? Eso dentro de la boquilla. ¿Otra vez? Ese es el primer intento. Otro. ¿Es más fácil hacer la nota aguda ahí o más difícil que antes? Es que no lo sé. Estás un poco aturdida, ¿no? Por las emociones. Es que no tengo claro cómo funciona. Vale. Las notas aún, o sea, sí. Vale. Generalmente acudimos a las habilidades cognitivas, a cómo funcionan las explicaciones para enseñar las habilidades neuromotrices. Y yo que sé esto, no te voy a dar muchas explicaciones, porque si no vas a estar acudiendo en cada momento del entrenamiento a un aparato mental. O no, racional. Mental, esto también es mental. ¿Me seguís, verdad? Sí. Entonces yo voy a evitar en una clase todo lo que pueda el uso de expresiones verbales. Especialmente en la trompeta. Cuando vosotros podéis verificar las expresiones verbales a través de la vista, las expresiones verbales son válidas, son verbálidas. La dislexia es maravillosa. ¿Lo entendéis? Porque las puedes verificar. Pero si yo le explico a ella una cosa que no ve, ¿cómo lo va a verificar?
Con el sonido, pues para eso trabajo directamente con el sonido. Entonces, lo que sí que le puedo decir es algo que sí percibe, pues esto no os lo he explicado antes, pero los automatismos se encierran a través de la propiocepción. Es decir, el cuerpo humano tiene nervios eferentes y aferentes. Eso Mario no enseña. Hace muchos años. Entonces, unos nervios hacen la acción y otros dicen, ok, hemos hecho la acción, para que el cuerpo humano valide. No solo se valida por el resultado sonoro, sino por el propio automatismo genera una sensación que es la que permite después reproducirla el automatismo. Es decir, en realidad no buscas el mismo automatismo, buscas la misma percepción del automatismo. ¿Entendéis? Sí. Y también el mismo automatismo, las dos cosas. Por eso, si yo cambio la embocadura de Juanmi, no se siente raro al principio. Al principio una de las cosas que viene es la sensación de que si no puedo tocar, no me ha pasado. Te cambian algo de la técnica y dices, uy, que me siento rara, ¿no? Pues ese sentirme rara es que el automatismo nuevo, digamos, los movimientos nuevos, que todavía no son automáticos, generan una propiocepción diferente a los movimientos que sí son automáticos. Es decir, que se normaliza la propiocepción. Yo te he dado una instrucción verbal que es enrollar los labios por delante de los dientes, que es un poco etéreo. No sabes ni hacerlo. Entonces, en tu mente de adulta aparecen muchos. Es que no sé qué me está diciendo, es que no lo entiendo, es que no sé cómo funciona, pero todavía no has hecho 5 intentos seguidos, que es lo que yo te he pedido. Haz 5 intentos seguidos enrollando los labios, a ver qué pasa. Eso. Y sopla. ¿Vale? Otra vez. 1. El sonido que quiero que saques es este. 2. Coge la trompeta bien, con las dos manos. Eso es. Enrolla los labios, así, dando fuera. Y sopla. Es esa fuerza la que tienes que hacer, ¿vale? ¿Veis que hay muy pocas explicaciones? Muy poquitas. Para esto se dan muchas explicaciones. Es que el aire, es que el diafragma no es muy conveniente. Eso. Cuantas menos, mejor. Y he parado, ahí no debería haber parado, porque es la primera conexión y es donde se repite. Pero bueno, estáis dando una clase de medio de cada cosa. Vuelve a hacer. Ha funcionado hacerlo fuera, ¿verdad? Haz una estrategia. Esto es una estrategia, una secuencia de aprendizaje. Sin la lengua, así. ¿Vale? ¿Ya lo tienes? ¿Habéis visto cómo es de maravilloso el cuerpo humano? Vamos a intentar otra nota. Ya estaba aprendiendo sobre el anterior ahora. Claro, ¿habéis visto cómo automáticamente, ahora ya no has pensado en enrollar los labios? Pero como tu cuerpo le ha sido, este vídeo me interesa para mis clases de trompeta, como para tu cuerpo ha sido, como tú lo has, digamos, lo has hecho antes y ha dado un resultado, el resultado sonoro ha verificado y ha dicho, vale, pues si es más aguda, tendré que hacer lo mismo, sin tu intervención. Eso se llama aprendizaje autorregulado. Esto es un vídeo para YouTube, todos los canales, todas mis redes sociales, de aprendizaje autorregulado. ¿Lo has entendido? Sí. Y estoy hablando muchísimo porque os estoy explicando cómo funciona. En la clase hubiera durado 10 minutos. Y tengo un estudiante que el primer día acaba de tocar un sol de la trompeta, porque en esta posición también sale. Había dicho que no podía tocar un do antes, ¿te acuerdas? Y ahora de repente te parece fácil. Ha habido una instrucción verbal muy etérea que estoy verificándola yo. Ella no tiene un espejo. Si puedo evitar, el siguiente paso, si no lo pudiera hacer, sería ponerlo en un espejo para verificar eso que está haciendo. Pero si me evito el espejo, pues mira, eso que te llevas. Porque si no, necesitarás el espejo para estudiar. Eso, María y yo escribimos un artículo sobre el uso del feedback visual, con una secuencia de aprendizaje. Te funcionó una secuencia antes, ¿te acuerdas? Vale. Dos, acuérdate que son 5. ¿Sabéis lo que está fallando? Audición. La audición interna. Pero estoy escuchando. ¿Estás segura? ¿Durante la ejecución o antes? Vale. Añadir la palabra proyección, porque esto era conocido, lo de la audición interna. No está muy desarrollado, y quizá nunca lo habéis visto así, probablemente nunca, pero sí que es conocido, ¿eh? Que hay una audición interna que tiene un... Por eso,
añadí proyección para escucharlo durante. Vale. ¿Lo entendéis? Escúchalo durante. ¿Y enrolla los labios? Sí, será. Sí, normalmente es antes. Vale, hay una instrucción verbal adicional que te puedo dar y te ayudará mucho, que es sentir en la parte de abajo de la boquilla. Estás apretando arriba, aprieta abajo la boquilla. Vale, otra vez. Son 5 intentos. Mírame. Son 5 intentos. Estás haciendo normalmente secuencias de 2 o 3, que a veces, como juzgas, cuando juzgamos en medio de los intentos, cada intento se vuelve un primer intento. ¿Entendéis? Porque no le dejas al cuerpo. Imaginaros que el juicio lo hago yo. Un poco lo que está pasando por tu mente, que estás relajada porque no es tu instrumento. Con tu instrumento te pasaría todavía más. Toca el primer intento. Ok, eso no es. ¿Otro? Ya todavía no te sale. ¿Otro? No me te va a salir. Ese proceso está en su mente. ¿Lo entendéis? Entonces, todo ese proceso mental, que no dejan de ser habilidades interpersonales, en este caso ambas, está haciendo que cada intento sea el primero y además esté todo mediado, a que dificulta, a que fastidia. Yo siempre hago esta de broma a los estudiantes, digo, les explico, vamos a hacer ahora un ejemplo, para que te des cuenta de lo que te dices a ti mismo, Esto es lo que te está pasando a ti. Si fastidia que te lo digan de fuera, dices, si me lo digo yo a mí mismo no me fastidia, ¿qué va? Te fastidia mucho más. Cuando le fastidia que alguien digan cosas o que está en un grupito de amigos y te fastidia, están allí los amigos, están hablando entre ellos y tú puedes llegar a pensar que están hablando sobre ti. Y a lo mejor seguramente están hablando de cualquier otra cosa. Eso significa que tu mente, lo que dice a sí misma, es mucho más poderosa que lo que dicen los demás. Hasta el extremo en el que eres capaz de poner palabras de los demás en tu propia mente. Pues imagínate tú que en un plano muy profundo te está diciendo estas cosas. Entonces, se trata de que tengáis secuencias de 5 intentos, esto sirva para vosotros en vuestros instrumentos, sin juzgaros. Porque, como os habéis dado cuenta todos, el cuerpo humano es suficientemente capaz de aprender cualquier cosa y rápido. ¿Vale? Vamos a intentar. Si no sale, no pasa nada. Tú relájate. Pon los labios enrollados, haz la secuencia que te enseñé y quiero que sientas esta parte de la boquilla. Aprieta así. Aprieta la boquilla así. ¿La sientes? ¿Sientes el aro ahí? Eso es lo que quiero que sientas. En tu embocadura, eso es. Vuelvo a repetir. Evidentemente no está ejecutando bien, ¿entendéis? Pero para una clase he elegido tener un registro. Descansa, está bien. Ya te ha salido. Ok, yo no creo que, viendo tu capacidad en este momento, no creo que me detuvieran esa nota, ¿eh? Es muy probable, lo que pasa es que en un entorno donde tú quisieras aprender a tocar la trompeta, primero, porque ahora no tienes ningún interés específico, más que la clase. Y en un entorno en el cual tuviéramos tiempo y estuviéramos sin tanta observación de cámara y todo eso, probablemente hubieras continuado enseñándote notas agudas. Yo me he quedado sorprendido hasta llegar. Sí, pero está bien. Pero yo considero, y esto es una cosa que es la normalidad. Claro, yo considero que yo te veo a ti, yo te escucho a ti, y esto es muy importante que lo tengas. Es un fácil de explicar para un maestro. Yo a ti ya te escucho tocando bien. Hay muchos maestros que ven a un alumno que ya se los ha trabado y ya los escuchan tocando mal. Yo a ti te veo y yo sé que tú podrías hacer el agudo. Y si no, para eso estoy yo y mi conocimiento para que lo consigas. Entonces, claro, el grave no lo hemos probado, pero bueno, por lo que quieres probar, estoy seguro que el do grave te saldría. Me parece que una vez te saldría. Entonces, hemos construido una octava y media, más de una octava y media, una trompeta, y probablemente el grave, súper grave, te hubiera salido también por la posición que tenías. Pero lo interesante no ha sido eso, creo que se verá en la cámara, sino es como su embocadura inicial, natural, ha ido evolucionando, y ahora yo le doy a la trompeta, y tú mañana, una trompeta, si te la damos, haces exactamente lo mismo que ahora, estoy seguro. ¿Habéis visto cómo funcionan los automatismos? Claro, si yo en la primera clase enseño eso, en la primera clase tengo una octava y media. Y por tanto, mis lecciones, ¿qué registro tienen? Una octava y media. Eso que me ayuda a que ella desde hoy naturalice tocar intervalos, naturalice. En cambio, ¿qué se hace en la trompeta? Cosas muy pequeñas.
Habrá instrumentos que permitirán hacer cosas muy pequeñas verificando que la eficacia significa eficiencia. La trompeta no es uno de ellos. Y dudo mucho que el violonchelo o el piano sean otro de ellos. Pues si yo a un niño le enseño solo a mover un dedo y estoy demasiado tiempo moviendo un dedo, es muy probable que ajuste automatismos que luego le impidan mover otro dedo. Es mucho más coherente mover varios dedos a la vez. De hecho, hay una pedagogía, que eso sí lo sabrás, que enseña solo con una mano desde el principio y mucho rato. Y hay otra pedagogía que enseña a lo mejor una lección con una mano y en esta ya tienes una nota presionada. ¿Por qué? Porque con esta mano yo no puedo ponerlo así. Pues si tengo que tocar con esta, lo normal es que lo ponga yo así. ¿Lo entendéis? Si con esta mano solo tengo que tocar una nota, lo normal es que haga esto. Hay pedagogías que te dejan hacerlo porque el resultado sonoro es motivacional y eso afecta a las habilidades interpersonales. O sea, esto que habéis visto es una manera de explicar cómo funciona la eficacia y la eficiencia en cuanto a adquisición. Entonces hay un palabrejo ahí, que es aprendizaje autorregulado. Yo me he dedicado en los últimos años a construir ejercicios que sean lo más autorregulados posible. Por ejemplo, Juanmi está practicando una flexibilidad que es mucho más difícil, aparentemente, que unos ejercicios que otros que hacías antes, ¿no? Porque son los típicos. ¿Por qué? Porque yo quiero que practique esa flexibilidad que, siendo más difícil, es más autorregulada. Tú has hecho ahora unos ejercicios más agudos porque sé que son más autorregulados. Hay profesores que al principio, cuando yo enseñaba esto, me decían: ¿y por qué no es mejor encontrar un buen sonido en la primera clase? Y yo les decía: es que no van a encontrar un buen sonido en la primera clase. No lo van a encontrar. Aún así has encontrado un mejor sonido que al principio. Si os habéis dado cuenta, cada sonido era mejor. Estaba haciendo fuerza. Estabas haciendo cosas mal, pero yo te dejo. Para eso estoy yo. ¿Comprendes? Porque si no, después, al quinto año, hacen la misma fuerza. Para sacar un sol. La misma. Te has pasado 4 años no haciendo fuerza, pero como el automatismo está autolimitado, va a tener la misma respuesta. Entonces, lo que yo hago es, generalmente ahora es con la trompeta, digo, trasladando vuestros instrumentos, ¿no? Poner una dificultad suficientemente grande en la primera clase, suficientemente grande que biológicamente sea viable. Por ejemplo, en el trombón no le puedes decir que vaya a la 7ª posición porque biológicamente es inviable. Pero, pues a lo mejor tener 3 posiciones diferentes en la primera clase. ¿Por qué no? O 4. Yo te quería comentar, que es una cosa que siempre hemos pensado, porque tú ya lo tienes muy integrado, lo has hecho tantas veces, ya diseñado mucho, tienes la creatividad de diseñar esos ejercicios. Pero imagino que tú, aunque no lo verbalices y lo escribas, no sé si alguna vez te has puesto a intentar buscar unos criterios de cómo diseñar un ejercicio autorregulado. Con algunos criterios básicos, por ejemplo, que sea imposible que suene si no se hace así, pero estaría bien encontrar una forma, sentarnos a ver si podemos ayudar a la gente a los materiales de cómo en su instrumento. ¿Qué es un ejercicio autorregulado? Sí, pero pueden entenderlo, pero luego no se... Sí. Al final es cuando te pones a llevarlo al aula y a la realidad de un estudiante en concreto, sabes tú que son ejercicios que muchas veces surgen ahí, a ti te surgen ahí. A mí me surgen siempre. Te surgen sobre la marcha. Y esa cosa, porque has pasado por un proceso muy largo. Y por muchos alumnos. Y por muchos alumnos. Entonces, es ver si se puede dar como unos criterios, unos puntos de qué tiene que tener un ejercicio para ser autorregulado. Eso podríamos sentarnos alguna vez a ver. Lo podemos hacer ahora, porque además es parte de la clase y no nos queda mucho tiempo. Pero los ejercicios como tal no son autorregulados, ¿sí? Los ejercicios son ejercicios que promueven la autorregulación eficaz. ¿Vale? Eso si lo quieres apuntar es el primer elemento. Le llamo ejercicios autorregulados por resumir y porque suena guay. Pero promueven una autorregulación que conduce a la eficiencia, no a la eficacia. ¿Vale? Porque cualquier ejercicio es autorregulado. Es decir, en cualquier ejercicio que hagas participará el aprendizaje autorregulado. Porque es la forma en la que aprende el cuerpo, los biomecanismos, las habilidades neurológicas. Esto hay que entenderlo así. Y esto es parte de esta formación, es probablemente de lo más interesante, además de lo que os voy a decir ahora. ¿Vale? Porque hay que asumir que así funciona el ser humano. Y esto ya no es ni mi opinión ni nada, es que así funcionamos. O así he observado yo que funcionamos. El famoso no lo dice yo, lo dice la ciencia. Pues no lo dice yo, mirad cómo has aprendido tú, está grabado. Tú lo has visto de afuera. La experiencia tuya ha sido muy diferente a la tuya. Ella lo ha vivido, por lo que te hemos visto, ¿no? Lo has vivido. Bueno, cuéntanos, ¿cómo lo has vivido? ¿Te has visto algo ya? Yo sí, pero me llevo muy rápido, si no saben las cosas. Entonces, ¿Tú te has dado cuenta cómo lo he manejado yo? sí. Y dentro de que era una explicación. Yo acepto. Si los alumnos se ponen a llorar, yo acepto. Yo no les digo no llores ni los acompaño de ninguna forma.
Si la cosa está muy mal, os acompaño. Os acompaño al lado y me quedo ahí y escucho. ¿Quieres contarme algo? ¿Quieres hablar de algo? Yo escucho y no opino. Escucho y no opino. Si se ponen muy nerviosos, tengo paciencia. Si se ríen, me río. Eso es muy importante porque en ese momento lo que para ti es normal puede ser anormal para otro. ¿Me entendéis? Si veo que hay que reconducir un límite, pues lo hago dentro de mis limitaciones también. Yo también tengo límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que se pone muy nerviosa y se ríe y les digo, si te sigues riendo no lo podremos hacer. Entonces les digo, haz 5 intentos. Que veo que no pueden 5, les digo, vamos a intentar hacer 2. Cuando ya hacen 2, les digo, vamos a intentar hacer 3. Eso te ha ayudado mucho, ¿no? Intentar hacer 5, porque te cortaba. Que veo que no se pueden juzgar, les intento que se juzguen con mi ayuda, que es lo que te he hecho yo, para fastidiar o para ayudar o para lo que sea. ¿Lo veis? Esas son estrategias que no tienen que ver con los ejercicios como tal o con el conocimiento de la neuromotricidad, sino con estrategias pedagógicas de manera general y con la lógica. O sea, si aplicar la lógica a enseñar, eso es bastante fácil. A mí me pasa lo que ha dicho Mario, y es que yo doy muchas clases. Ahora menos, pero yo he dado muchísimas clases en mi vida. Pero he tenido cientos de estudiantes diferentes. Tú conociste a varias decenas de estudiantes diferentes. Eso hace que tenga mucha experiencia y que la haya cagado muchas veces hasta llegar a este punto. Porque yo me he equivocado mucho. De cada equivocación he intentado aprender. Que eso es probablemente una diferencia. Si vosotros tenéis una actitud de intentar aprender de cada equivocación con humildad, ¿sí? Vais a mejorar. Yo lo que estoy intentando hacer ahora es evitaros que os equivoquéis como yo me equivoqué, aunque ya asumo que lo vais a hacer. ¿Vale? Ahora, con los ejercicios autorregulares. El primer elemento es ese. Cualquier aprendizaje es autorregular. Entonces, ¿en qué consisten los ejercicios? En ofrecer suficientes dificultades. El ejercicio ofrece suficientes dificultades en un campo limitado de ellas. Es decir, si le estoy ofreciendo dificultades, pero no le estoy pidiendo articula, suena bien, respira bien, sino en un campo limitado, elijo un campo limitado. Por ejemplo, el campo limitado sería tocar muchas teclas a la vez en el piano. ¿Vale? Entonces yo me doy cuenta que cuando sería poner bien los dedos, ese sería el objetivo, ¿no? ¿Vale? Poner bien los dedos. Yo me doy cuenta que cuando solo pone un dedo, lo pone mal. Y a través de la observación y muchos años que no hace falta que te pase, te das cuenta que cuando pones 3 dedos ya no lo hace mal. Entonces empiezo los ejercicios poniendo 3 dedos. Que todos los libros tengan un solo dedo, que no es tu caso. Pero imaginaros, en nuestro caso sí. Que todos los libros están escritos solo en una cuarta de... Y además do, re, mi, fa, sol, que es como lo pone. Pues muy bien, yo escribiré las lecciones y ya está. Tú te das cuenta que esto en el violonchelo sí que pasa, y eso ya cambió. Que cuando ponen 2 dedos, la posición es mejor que cuando ponen uno solo. ¿A ti te enseñaron poniendo 2 dedos sobre el violonchelo o uno? La primera nota, ¿no la recuerdas? Estoy casi seguro que no. Estoy casi seguro que pulsaste 2 dedos. Esto es muy difícil el violonchelo. O sea, cuando presionaste las cuerdas, Sí. Ah, te refieres. este lo pones y este también. ¿Así te enseñaron a ti? A ver, no, pero... ¿Cuál fue la primera posición que te enseñaron? ¿Y cuál es la primera? Sin cuerda. ¿Cómo que sin cuerda? Sin presionar ninguna, sin pulsar ninguna cuerda. Sin pulsar ninguno. A ver, ninguno. ¿Cuál fue la primera posición que te enseñaron? ¿Al aire? ¿Dedos al Al aire? aire y luego, pues, ¿Y luego cuál? 1, 3. 1, 3, 4. ¿Lo veis? Por ejemplo, podría ser más autorregulado para algunos estudiantes que enseñarle primero la posición con 1, 3, 4 y luego la posición al aire. ¿No entendéis? Sí, es que a mí no. O sea, yo tuve el cero y a mí me lo enseñaron. ¿Cómo fue? Fue Ahora en el método Suzuki es así. yo no comprendí cosas. Por A eso ver, que ¿cómo fue el tuyo? 1, 2 y me acuerdo que me dejaron poner el 4 como a los... Vale. Y a ti con el Suzuki, años. el Suzuki la primera posición fue 1, 3, 4. Sí. ¿Lo veis? Eso es un ejercicio autorregulado. Sí. Hace muchísimo. Aunque probablemente, solo por intuición, te diría que es más autorregulado poner 1, 3, 4 el primer día y el segundo día posición abierta. Porque 1, 3, 4 te obligará a una posición del pulgar concreta que vas a necesitar después cuando tengas posición abierta. Claro, pero para tener un resultado solo al principio, creo que para el niño es más motivador. Muy bien. Primero. Bueno, es lo que he hecho contigo. Pero ¿cuánto rato hemos estado en el sol? Claro.
se pueden combinar dentro de una Claro, clase. lo suficiente para que luego él pueda experimentar. Dificultades variadas de cosas que puedan ser motivantes para que no frustren. Dentro de un conjunto de dificultades. ¿Lo has entendido? Sí, sí. O sea, los ejercicios autorregulados son están dentro de secuencias. Y las secuencias están dentro de un concepto de clase, de una estrategia. Y la estrategia está dentro de un método. El método nos dice, vale, muy bien, todo esto de los ejercicios que promueven la autorregulación hacia la eficacia, que es como se debe llamar, está fantástico, pero el niño se me aburre. Entonces, esto solo es una idea que tiene que contribuir a esto. Entonces, por ejemplo, en una clase, en lugar de pasarte X clases con una posición abierta, a lo mejor valdría la pena hacer eso. O no, tú dices, nunca produce hacer ningún problema con el 1, 3, 4, que yo sé que sí que lo produce. Pues entonces, a lo mejor, prueba con algún alumno a poner el 1, 3, 4 en la primera clase y hacer ejercicios. Siempre intento otros criterios que suenen bien. Otro ejercicio, o sea, que sean motivadores por el reto musical. En la trompeta, tocar un agudo siempre es motivador. ¿Vale? Pero, por ejemplo, cuando hacemos los de flexibilidad, hay un ejercicio que es este. Chicas, porque esto, si no, habéis escuchado a trompetistas tocar siempre, que hacemos cosas muy aburridas, ¿no? Conservatorio total, ¿no? Este ejercicio, que además de ser autorregulado, suena bien. Un poco más bonito, porque el intervalo de sexta siempre es bonito, está mucha música. Pues me gusta que suenen bien, es otro criterio. Pero puede ser muy autorregulado, lo que tú quieras, pero suena raro. Seguro que encontrarás algo que se podrá hacer en posición abierta y 1, 3, 4 que será bonito. Eso lo pondría. De manera que el reto musical contribuye, porque acordaros que contribuyen hacia la eficacia. Entonces, como ya ahí se vuelve más importante la audición interna. Un tercer elemento es que la audición, no está por orden, ¿eh? Que la audición interna está clara siempre. Si la audición interna no está clara, no nos sirven los ejercicios que contribuyen a una autorregulación hacia la eficacia. Y por ahí este elemento, ¿no? Es decir, un ejercicio que sea motivador musicalmente siempre va a contribuir a una procuración de una audición interna más de mayor calidad. Ahí están esperándonos ya. Sí. Podemos... ¿Me puedes decir que nos dé 5 minutos para Sí. concluir con esto? En primer caso, mucho audio que se escuche en casa. Sí, Pues un crío de 6 años, la audición interna, pues ya me luce. lo que tenemos que saber, y con esto podemos terminar, es que la clase de instrumentos es una clase de lenguaje musical, queramos o no, porque tenemos que trabajar la audición interna. Entonces, aquella vieja idea de que esto no es la clase de lenguaje musical, pues esto ya lo harás en solfeo, eso está completamente roto. Porque básicamente, si no lo tienen, pues no van a poder hacer nada. Y hay que asumir, y en esto estoy trabajando yo en los últimos años, en desarrollar audición interna de calidad. Entonces, en los ejercicios de clase siempre hay que escuchar. Podéis ponerte con el violonchelo, o sin el violonchelo y solo con el arco, y decirle, mira, eso lo llamamos estudio mental, en el piano se practica mucho en el violonchelo también, pero menos y en las trompetas menos. Pero se puede hacer. Entonces, si tienen un teclado digital, se puede decir, apágalo, mueve los dedos y escúchalo. Cuando les decimos todas esas cosas a los niños, también en la trompeta que les decimos cántalo, normalmente los niños no lo hacen. Esto lo sabéis. Entonces, yo una cosa que estoy haciendo, que ya le propuse a Mario para el año que viene, o para ahora, si os gusta, es llevar estas tareas como tarea de clase a través de Google Classroom. Entonces, ya estamos con el Google Classroom, Mario. ¿Qué pasa? Si yo le digo al niño, haz un estudio mental y coge el violonchelo y no sé, o si el violonchelo mueve el arco, ¿no? Eso es cosa que se hace. Sobre todo en profesionales ya les dicen que hagan este tipo de entrenamiento. Y yo le digo, Aldo, o cántalo, o no sé qué. Los niños no lo hacen, la verdad. No lo hacemos nosotros, nos lo dicen y no lo hacemos nosotros, ¿cómo lo van a hacer los niños? Entonces, les dejo tareas simples que duran toda la semana. Esto lo estoy empezando a aplicar en adultos y con algunos niños. ¿Ya? A lo mejor cada 2 días tienen una tarea. La primera tarea es tocar los 3 primeros compases de memoria. La segunda tarea es hacer el ejercicio autorregulado que le diste con 1, 3, 4 y grabar 10 segundos. Les obligan a ellos y a nosotros a que haya un seguimiento casi diario. Es como que estoy con ellos todos los días. O ellos tienen que estar atentos. Luego se retrasa. Estas niñas se han retrasado en las entregas de las tareas. Bueno, es que si me espero a la clase, me encuentro el día de la clase en que no lo hago. Entonces,
Una estrategia pedagógica, además de los ejercicios autorregulados, serían estrategias de seguimiento. Y con el Classroom es fácil porque yo me puedo permitir programarlo y olvidarme, entre comillas, hasta un momento de la clase, ¿no? Yo con los adultos lo estoy haciendo durante la clase, directamente. No sé. Lo hago durante la clase. No sé en presencia qué tan bien funcionará, pero haremos pruebas seguramente sobre todo esto, ¿no? Entonces, durante la clase lo planeo y les digo, mira, ya lo tienes, esto es esto, lo harás, no sé cuánto. Para eso están los diarios de aprendizaje, que eso los hice yo, eso lo conocéis, para diseñar, por ejemplo, un seguimiento. Lo que pasa es que ese seguimiento no permite generar recursos audiovisuales grabados, ni saber cuándo lo han hecho. Entonces ellos te pueden poner que sí o no poner nada, que es lo que acaba pasando, y no pasa nada. Entonces, el Classroom lo que tiene, que además que es gratis, ¿no? Y que está ahí, es que te permite a ti olvidarte durante la semana, ponerlo y olvidarte, que eso es muy importante, y entonces en la siguiente clase tú lo ves, es que no has hecho nada, te puse esto. La parte mala, que yo, por lo que yo no lo usaba, es porque no me gustaba que usaran dispositivos. Pues que ya se ha impregnado tanto esto. El diario se hizo en 2018, en 2023 está muy utilizado, y hay mucha más conciencia social de las familias, del tipo de uso que se le da. Entonces, es muy fácil en el Classroom grabar un audio y grabar un vídeo. No tienen que grabarlo aparte, no ocupa memoria, o sea, tiene ciertas ventajas, ¿no? Entonces, el seguimiento, que estaríamos hablando de construir las habilidades interpersonales. Es que tienes que estudiar más, es nuestra responsabilidad construir esas habilidades. Es que no te tienes que comparar con otros. Vaya, pero tú y yo nos estamos comparando, yo te estoy comparando todo el rato conmigo durante todas las clases. O yo te estoy diciendo, así no podrías tocar en la audición, así no no podrás tocar. Y el día de la audición te vamos, venga, no te pongas nervioso. Claro, pero es que lleva una mochila de así no se puede tocar en la audición. O es que si no estudias más no podrás tocar en la audición. Bueno, pues yo me busco la vida para generar un sistema para que estudies más. ¿Me estoy explicando? Y que se pueda validar. En cuanto al control y proyección de las emociones, esto ya va súper rápido. Pero bueno, audición interna es una habilidad cognitiva. La lectura es una habilidad cognitiva. El conocimiento sobre la historia es una habilidad cognitiva. Pero igual que las neuromotrices no están solas, las cognitivas todas contribuyen a que se genera música. Entonces, no esperéis hacer música, que ya sé que no esperéis, pero bueno, nunca hay que esperar a hacer música cuando ya te salga bien. Música se hace desde el principio. ¿Y eso cómo se puede hacer? Con una audición interna de calidad. Es decir, si la audición interna incorpora música, es mejor. Si yo en lugar de tocar esto, toco esto, pues un poquito más musicales, ¿entendéis? Y si en lugar de hacer eso, pudiéramos hacer esta misma nota, ¿no? Larga, mientras yo toco. Por ejemplo, y estamos en Navidad, pues a lo mejor va a ser más motivador. Si los niños no pueden tocar cosas difíciles, les toco yo. Pero cuando hacemos eso, tenemos que hacerlo haciéndoles querer a los niños, por lo menos yo lo pienso, que él también puede o ella también puede. Y eso parte de una visión inicial de que yo creo, de verdad, yo te estaba viendo tocar y yo estaba completamente convencido de que tú podías tocar. No lo digo por decir. Hay un convencimiento interior en que de verdad puedes, que estoy seguro, ¿no? Que puedes. Entonces, cuando yo estoy tocando, transmito, tú nunca vas a poder hacer esto, porque vaciladas nos han hecho a todos, ¿no? De que estás tocando una cosa y los trompetistas lo tocan cada uno, lo tocan 10 veces más rápido. No os ha pasado nunca eso. Lo tocan con mucho más sonido incluso del que es. Y exageraciones de lo malo también las hacemos mucho más, ¿no? Todo eso hay que hacerlo, si se hace con mucho cariño y mucha humildad, funciona. Si se hace con una gotita pequeña de ego, porque necesitas darle clase a un niño y someterlo emocionalmente, porque tú no puedes con tus propios problemas, eso produce problemas en el niño o en la niña. Con una gotita, ¿sabéis? Es como una gotita de tinte. No hace falta que seas un ser despreciable. Con que tengas problemas emocionales con tu forma de tocar y tengas que usar la clase para eso, con una gotita es suficiente. Entonces hay que hacer un proceso de limpieza total antes de dar una clase y decir, mi objetivo es que este niño, o esta niña, o este adolescente, o este adulto, toque bien. Y yo lo veo a él tocando bien. Y eso es muy difícil. Y eso te diría que es más una terapia psicológica, no sé ni cómo se hace mal. Eso tú que eres psicólogo sabrás. Entonces, las habilidades cognitivas están descritas, las hemos apuntado, vamos, sobre todo con la audición interna. Las interpersonales, acordaos que el ejemplo es importante.
pero que sean capaces de criticarse, que sean capaces de aceptar los errores y practicar diariamente el máxima exigencia durante, máxima aceptación después. Eso es una práctica. Eso es una de las cosas que también me gustaría que quedara. Tú lo has ido consiguiendo poco a poco, ¿te has dado cuenta? Si lo practicamos todos los días y me lo noto como una exigencia de mi pedagogía, ¿lo veis? Como algo que sí es mi responsabilidad. Estoy seguro que en menos de un mes, cada vez que tengamos una relación pedagógica en el aula, tú vas a tener tranquilidad mientras estamos practicando. ¿Lo entendéis? A lo mejor, si no lo hacemos, pues también estarás tranquila. Claro, si no te exijo nunca, pues también estarás tranquila. Pero no conseguiremos el primer punto que yo me planteé contigo, que fue, yo quiero que tú tengas alto rendimiento. Por eso no me conformo con un solo. O sea, con una nota intermedia. Porque yo quiero alto rendimiento. Y como quiero alto rendimiento de ella, me tengo que forzar a que eso funcione. ¿Lo habéis entendido? Entonces, máxima exigencia cada día. Y esto se puede hacer con mucha calma. La palabra exigencia en nuestros días está estigmatizada. Y no tiene nada de malo. O sea, yo llego a un aula y en el aula tengo que tener máxima exigencia. ¿Por qué está estigmatizado? ¿Por qué se practica la baja exigencia? Porque eso me produce baja exigencia y mí también. Pues bueno, venga. Y hay veces que dices, es que no, con todos los alumnos no puedo hacer eso. Probemos a ver qué pasa. Porque si con todos los alumnos hay una clase en la que llegáis, que esto es lo normal, repito, es normal, y ya estoy cansado porque es tarde y encima me toca esto. Esto se comenta en las salas de profesores de todas las escuelas y todos los conservatorios. Joder, es que me han puesto a última hora encima con... Y el chaval no quiere estudiar. Ok, pues bueno, vamos a ver qué puedo hacer yo por eso. Y por lo menos, si no quiere estudiar, quedará patente, quedará por escrito si tengo un seguimiento. Pero la típica bronca de 15 minutos, o 20 minutos, o 30 minutos de no has estudiado, no sé qué, así no se puede, no sirve de nada. A los niños, a nosotros, a mi generación y a la de vosotros, aún nos tocaba alguna fibra. A la vuestra ya no lo sé, espero que no. Pero es que a los niños les entra por un oído y les sale por el otro. Y está bien, ¿eh? Para ellos. Porque con lo que se tiene que ver todos los días. ¿Comprendéis? Entonces hay que apelar a otro tipo de negociación. La negociación de yo soy tu profesor y te estoy pegando una bronca, lo natural es que les entre por un oído y les salga por el otro, porque en estos tiempos ya no es motivo para estudiar. Y en los que hemos estudiado por una bronca, pensad cuál era nuestro objetivo también. Satisfacer al maestro. O a la maestra, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Entonces, lo tocas y dicen, y tú llegas con pasión por enseñar y por tocar, lo normal es que se les pegue un poquito de eso. Y si veis que no y que no funciona, pues tienen que seguir ahí. Porque no está la responsabilidad como maestro. No cobramos por estar ahí siendo monigotes. Enseñando. Es para hacer eso. Vais informando. O tenemos todos que informar a la dirección o a la coordinación y decir, este estudiante, a pesar de todos estos esfuerzos, no está. Y nosotros diremos, pues bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. ¿No? Nosotros nos vamos a juzgar tampoco. Extremo a Nora. Hablemos de Nora. Os tengo que dejar, chicas, estoy muy a gusto, pero es que tenemos dos niñas esperando. Me alegro mucho de que hayáis venido y que hayáis... No ha dado tiempo de que tengamos la profeta, ¿no? Igualmente, a ver, hay un documento ya hecho, porque he dicho al principio de que estaría bien que estuviera un documento en